Muy buenos días o tardes, señoritas y señores caballeros, 13 horas 30 minutos. Mil gracias a todos los espectadores que siguen llamando para echar una mano en el sostenimiento de esta casa. Es fantástico ver que tanta gente entiende que defender sus ideas depende de que alguien las siga pregonando, y para eso estamos nosotros aquí. De verdad, mil gracias a todos. Estamos absolutamente desbordados y maravillados por esa auténtica... Es una insurrección popular y es fantástico. Es una insurrección popular el apoyo de esta casa para que podamos seguir defendiendo lo que usted defiende y nadie más le presta voz. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los amigos de Burgos que ayer estuvieron en el Museo de la Evolución en la presentación de mi libro Tal día como hoy, Almanaque de la Historia de España, y a los que no estuvieron y no están en Burgos no pueden dejar de ir a ver el Museo de la Evolución. Ahora que tengo aquí un biólogo se lo contaré con más detalle, porque es extraordinario. El discurso museográfico, el escenario, cómo está recreado toda la cuestión de las excavaciones de Atapuerca, explicado de tal forma que lo entienda todo el mundo, además con las piezas originales encontradas allí. Es una auténtica maravilla. Vale la pena ir a verlo y ahora lo comentaremos. Y dos noticias de última hora que le quiero dar. Una, ¿sabe usted que se había decretado prisión para los responsables de la trama Gürtel en Valencia, y ya tenemos una prisión eludible con fianza para la exconsejera Martínez? Eludible con fianza de 15.000 euros. En términos de fianza, yo voy a decir lo que me parece. 15.000 euros son para comprar pipas. Entonces, llama la atención que la balanza, o sea, que la alternativa sea la cárcel nada menos y 15.000 euros. Pero en fin, esto es una percepción personal con toda seguridad equivocada, porque ya se sabe que cuando se trata de juzgar a los tribunales españoles uno siempre está equivocado. El Parlamento Europeo ha dado luz verde al CETA, es decir, el Tratado de Libre Cambio con Canadá. ¿Usted se ha enterado de algo? ¿Le ha explicado a alguien las consecuencias? ¿En qué consiste? No. Ese es el gran problema de la política europea, que no nos enteramos de lo que hacen, como no nos enteramos de los 3.000 millones en naranjas surafricanas que aprobó el otro día el Parlamento, y que nadie ha ido a Valencia o a Murcia a explicar en qué ha consistido. Y el juez cita a Fernández Ordóñez, el de Bankia, el 16 de marzo, el de Bankia, el exgobernador del Banco de España, como investigado en la salida a bolsa de Bankia. 16 de marzo, Mafo en el tribunal. Noticia de esta mañana, una nueva redada antiyihadista. Hay imágenes de la agencia EFE que cuando quieras, Raquel, podemos ver. Ahí están ustedes viendo imágenes que corresponden a la última operación, que, bueno, suma y sigue. Es decir, hay un montón de operaciones de este carácter, siempre sobre el mismo patrón de personajes, es decir, gente que estaba captando yihadistas o propagando o propalando salafismo radical, o en contacto con gente que viaja o que ha intentado viajar a Siria. Estas imágenes son de la Policía Nacional, como está usted viendo por su sello, del propio Ministerio del Interior, y corresponden a la última operación antiyihadista en España, donde se sigue trabajando. Hay gente que dice que todo esto tiene mucho de paripé, que luego los dejan libres, que no sé cuántos, que luego hay fiascos. Bien, todo lo que usted quiera, pero en este caso concreto, un servidor prefiere que la policía se equivoque a que la policía no actúe. A lo mejor me equivoco, no lo sé, pero me da un poco más de seguridad. José María Francas, ¿cómo estás? Muy bien, o sea, ¿prefieres España a París? Sí. ¿O a Bélgica? Sí, vale, absolutamente. Bueno, el Museo de la Evolución de Burgos. No lo he visto. Tienes que ir. Además, en tren estás a 2 horas y media. Sí, no, y en coche he pasado muchas veces viendo al País Vasco. Claro, pues mira. Llegas a Burgos y coges la autopista de Burgos-Vitoria. Allí había un viejo convento. Con la desamortización de la gigantesca estafa piramidal, bueno, piramidal no, la gigantesca estafa aquella se convirtió en cuartel de caballería. Cuando dejó de ser cuartel, allí no quedó nada, así que se derribó, hicieron un parking. Sí. Y es asombroso porque está en un sitio tan céntrico, vamos, está a 7 minutos andando de la catedral, ¿no? Pero
se había mantenido un gigantesco solar ahí que no servía para nada, con lo cual han construido, Navarro Valdebegue, el arquitecto, el del Museo de Altamira, un auditorio y palacio de congresos. En el bloque central, el Museo de la Evolución, que es, por así decir, el museo, no es exactamente así, pero es como el Museo de Atapuerca. Claro, Te va a encantar, es que la suerte que tienen es te tener va a encantar porque en la planta de arriba tienen una reproducción exacta del Beagle de Darwin, su gabinete, el casco del barco, es genial, está francamente Yo no bien. soy muy darwiniano, ¿eh? Ya, pero tiene mucha gracia. Soy menos lamarquiano todavía, pero no soy muy darwiniano. Cómo está montado. Y a la izquierda, según se coloca uno en la catedral, por ejemplo, mirando, el Centro de Estudios de Investigación sobre la Evolución Humana, que depende del Ministerio de Educación. El conjunto es extraordinario y el museo es francamente bueno, porque todas las piezas que han encontrado en Atapuerca están allí. Pero además debe haber más. ¿Perdón? Hay más piezas que las de Atapuerca, aunque sean copias. Sí, hay de todo. Pero está francamente bien. Es que yo llegué a tener copias de casi todos los hallazgos, ¿eh? Es que dediqué muchos años a eso yo. Sí, pues te va a gustar. Muchos. Te va a gustar. Además hay reconstrucciones de los homínidos supuestamente como eran. En fin, está francamente bien. A eso dediqué años. Sí. ¿Y qué tal? Bueno, es interesante. Hombre, hay muy poca cosa, ¿no? Hay muy poca Hay cosa. mucha cosa, hay muy poca cosa, y ahí el único problema es que... ¿Por qué dice Francás que hay mucha cosa y hay muy poca cosa? Porque hay muchísima hipótesis. Sí, no, o sea, el problema es muy fácil. O sea, si imagínate que dentro de 2000 años, o 1.000.000 de años, de Madrid solo te encuentran a ti. Claro. Pues pueden hacer una teoría espectacular sobre lo que era Madrid. Era Pero igual no eres significativo. Claro. Ese es el problema. Está bien eso. Es tan simple como esto, ¿eh? Una cosa que me llamó mucho la atención muy gratamente en el museo este es la siguiente. Normalmente la teoría de la evolución tiene, digamos, desde el punto de vista filosófico, un punto complejo que Monod vio muy bien, que es cuando aparece el sistema nervioso central humano, que en términos de evolución no puedes marcarlo con claridad. No, eso será evolución humana. ¿Eh? Sí, No, en términos de evolución humana es mucho más amplia. Claro, no puedes marcarlo con claridad. El problema de la evolución es otro, pero bueno. Bueno, sí, pero el caso humano es ese. Y decía Jacques Monod hace 50 años, cuando escribió La Cerebral Necesidad, que era de 60 y tantos, Monod que era ateo y tal, que era una de las fronteras del conocimiento que jamás se podría superar. Bueno, y allí hay una reconstrucción de las conexiones neuronales y la sinapsis del cerebro humano, con homenaje a Ramón y Cajal y sus dibujos de las neuronas y tal. Está francamente bien. Bueno, pues Tienes que ir a verlo. Si puedo ir. De todas maneras, de ese tema llegué a saber incluso bastante. Y ya digo, el problema de la evolución está en otros. El problema de la evolución no está en lo que llamamos microevolución, o sea, la evolución de una especie, eso no es un problema, pero es evidente que hay evolución. El problema está en la macroevolución. Es decir, cómo pasas de un anfibio a un reptil. Porque por mucho que hagas un estudio anatómico de las posibilidades anatómicas que hay 500.000 de años en que no respira el bicho, con lo cual se muere. Es imposible. Y quien dice eso dice... O sea, los grandes saltos son muy complicados de explicar. Dos biólogos italianos, que son Giovanni Monastre y Roberto Fondi, elaboraron una teoría que se llamó organicismo, en su momento, que prácticamente no salió de Italia, pero que es muy interesante, porque recupera las interpretaciones de finales del 19 en términos de metamorfosis. Eso es otra historia. Y de mutaciones y tal, y es muy interesante, porque claro, pero una mutación desde el punto de vista de probabilidades es una cosa, en fin. Sí, porque además está claro que la mutación es al azar. Claro. Eso se ha estudiado genéticamente, lo cual no quiere decir que todas sean al azar, pero quiere decir que lo normal es que sea al azar. Claro, una mutación al azar es viable siempre y cuando acierte. Eso es. Porque si no acierta no es viable, claro. Pero la mutación no hace milagros. Sí, no te sale un pulmón de golpe para respirar. Claro. Es imposible. Entonces, los grandes saltos evolutivos probablemente simplemente no han existido, no pueden existir. Vamos a hacer un Tiempos Modernos dedicado a la teoría de la evolución y al impacto de Darwin pues en la mentalidad contemporánea. Que no es fácil. No, yo no sé suficiente. Sí, hombre, pues acabas de demostrarme. Ya, pero no. 5 minutos, porque tenemos que irnos a la publicidad con este horario. Verá usted a Francas en Tiempos Modernos. 5 minutos para hablar de una decisión del Congreso de los Diputados, que es la que comenta José María Francas hoy, No entiendo nada. Y es que ayer se votó... lo entiendo. ¿Y qué es? Ayer se votó en el Congreso a iniciativa de Ciudadanos
una proposición de instar al gobierno a que modifique la legislación española para que los animales no sean tratados como cosas. Cosa que me parece bastante evidente, entre otras cosas porque te comentaba antes que ya en primaria se estudia que hay seres vivos y no vivos, y no son lo mismo, ¿no? Bueno, pues ya está, entonces se ha conseguido eso. Ahora, otro asunto es que Podemos quería modificar para que se dijera que los animales son seres sensitivos. Bueno, sí, no, claro, sensitivos sí, sentidos tienen, pero que tengan sensaciones, y ahí entramos en una disquisición distinta. Sí, porque depende, ahí le atribuyes conciencia, claro, y es muy complicado regular eso. O sea, lo que está claro es que los animales... había de fondo? El debate del animalismo. Bueno, latente estaba eso. Ciudadanos no entra tan ahí, sino que entra en una cosa de sentido común, pero el debate que está en todas partes, en el fondo, que lo discutíamos antes, el debate está en hasta qué punto un animal es distinto de un hombre, hasta qué punto, y hasta qué punto un animal tiene derechos. Y yo afirmo así, taxativo, para que me corran a boinazos por todo Madrid, que los animales no tienen derechos, pero los hombres tenemos obligaciones a no ser animales. Tenemos la obligación de no ser animales y tratarlos bien, que es distinto. Pero los animales no tienen derechos. Punto, pelota. Es un asunto muy importante, en términos, hablando en serio, ¿no? No, yo lo he dicho en serio. Porque, vamos a ver, cualquier persona que esté criada en ámbito rural tiene una relación con la naturaleza que es al mismo tiempo de agresividad y de conflicto y de respeto y de veneración, porque vives de ella, y la condición humana es un poco eso. Hace unos cuantos años, probablemente tantos como 20, se planteó en el ámbito de la UNESCO la Carta de Derechos de la Tierra de Michel Serres y tal, ¿no? Que abogaban por considerar a la tierra sujeto de derechos para evitar el deterioro ambiental. Y planteaba un problema filosófico muy importante, que es si tú puedes considerar sujeto de derechos a algo que no tiene conciencia de sujeto. Ese es el problema. Y es donde está la clave. Es decir, tú puedes reconocer derechos a los animales, tú puedes otorgárselos, pero para reconocerlos hace falta que el otro sea consciente de que los tiene. El problema está no en es un debate baladí. No la conciencia, sino la consciencia. Exactamente. Y de hecho, por ejemplo, hombre, hay animales, evidentemente, que están en el límite. Por ejemplo, una cosa que parece una tontería, pero la capacidad de engañar te da bastante que ver, humano, te da bastante que ver con la conciencia, con la consciencia. Y hay experimentos ya de hace años en que los chimpancés engañan. Engañan para que otro chimpancé no se coma su comida. O sea, cuando detectan una comida y ven que otro la va a mirar, le lían de tal manera para que les deje en paz. Entonces, claro, porque eso supone que tú te metes en la cabeza de otro. Pero ¿hasta qué punto eso es un comportamiento que no es innato? Es adquirido, pero que quiere decir conciencia. Es que estamos jugando. Claro, es que estamos jugando con el instinto. Para meter y el instinto da para mucho. Claro. Entonces cuando se dice los animales tienen conciencia, pues yo creo que no. Los animales tienen sentimientos, yo creo que no. Los animales tienen instinto todos. Y precisamente el hombre, si no domina el instinto, se convierte en un animal bastante cabrón. Porque lo supera en todo, pero siendo animal es igual. Sí, y sobre todo en agresividad intraespecífica, claro, que es una cosa muy específica humana, porque que pocos animales, la verdad, al instinto cultivan. Le añade la inteligencia. Claro. Y entonces es mucho peor. Porque el instinto, al fin y al cabo, es un proceso de selección. O sea, el problema está en que tú y yo podemos cambiar un comportamiento. Y un animal es muy difícil que cambie un comportamiento. Es muy difícil. Sí. Por muy complicado que parezca, porque, por ejemplo, los gatos tienen unos comportamientos que te dejan maravillado estudiarlos. Pues son de lo menos plástico que hay. Son de los comportamientos más fijos que tiene el gato más gato de todos los gatos del Japón, de Nigeria y de Canadá, que no se han visto en su vida. Es curioso esto. Tiene comportamientos muy complicados. Troqueler. Eso, en términos de etología, es muy interesante. A Konrad Lorenz le dieron el Premio Nobel de Medicina por estudiar el comportamiento comparado animal y humano. Claro, porque era la ecología. Que era el etólogo, ¿no? Sí. Lo llamo etología porque era la ciencia del comportamiento. Y es muy interesante porque te permite definir con claridad precisamente lo que es innato, lo que es adquirido, que es la clave. Y los troqueles, porque lo llamaba así, de comportamientos que permiten, por ejemplo, a una limoche recién nacido, se acordará usted de aquel programa de Rodríguez de la Fuente, coger una piedra con el pico para romper un huevo, que no es algo que haya aprendido de la limoche, nace sabiéndolo. Nace en un comportamiento. Eso es un troquel genético. Son comportamientos innatos. Eso es. Lo cual no quiere decir que no pueda coger adquiridos. Pero yo lo que tengo dudas es que pueda decidir cuál adquiere. Eso es lo que tengo dudas. Exactamente. Por tanto, la frontera creo que está clara ahora mismo,
Ahora, tampoco se me caerían los anillos intelectuales el día que se viera que la frontera es más difusa. Hay una frontera que no es nada difusa. Tú dentro de un segundo te mueres y bioquímica y fisioquímicamente eres lo mismo antes, durante y después. Y sin embargo estás vivo o muerto. Con lo cual, yo lo que digo siempre que se estudia esto, no confundamos bioquímica con vida, de la misma manera que no confundamos encéfalo con pensamiento. Sin encéfalo no hay pensamiento, pero el pensamiento no solo es el encéfalo. Prueba de ello es que hay encéfalos que no piensan nada, ¿eh? Y son iguales que otros, no piensan nada. Y el mismo, un segundo después de muerte, no piensa nada. Y aún tiene la sangre por ahí. Sí. Todo. No piensa nada. ¿Qué ha pasado? I don't know. En lo que estábamos, ¿ha sido una ley? No, ha sido un instar al gobierno. ¿Ha sido un instar al gobierno? Sí, vale. porque el gobierno tiene que adecuar las leyes. Creo que es el Código Civil que no está adecuado y en cambio el Código Penal sí. Porque de hecho tú puedes tener penas por tratar mal a un animal. Sí, señor. Claro, también tienes penas por romper un banco. Exactamente. Que no es lo mismo, ¿eh? Pero en cambio civil creo que no distinguía, de manera que incluso en las herencias, pues a la lista de muebles, pues estaban los bichos, como si fueran un mueble más. Bueno, son matizaciones que sí que son importantes, creo que son importantes. El moviente y el semoviente, que se decía antes, es un debate que sería muy bueno poder tener con tranquilidad y con relajación y buscando horizontes de verdad, que diría Habermas. Sí, y sin prejuicios. Y sin prejuicios. A mí me es un debate, el debate del animalismo que me encantaría, pero por desgracia los animalistas mayormente lo plantean en unos términos tan brutales que es imposible debatir nada. Cuando te sale un tío diciendo que se mueran, los quiero matar a los toreros porque son unos asesinos que no sé qué, se acabó el debate, porque lo que tienes enfrente es un tipo que te quiere matar y entonces no hay nada que debatir. Claro. Es muy difícil, si no son auténticos especialistas en temas muy concretos, debatir sobre esto porque es todo visceral, es más animal que intelectual. Completamente. El debate, sí. Sin embargo, todos estaremos de acuerdo en que el cuidado del entorno natural hoy es una prioridad absoluta para nuestra sociedad. Seas un animalista o seas lo que porque es una evidencia. Pero con un matiz que también yo creo que es muy importante y lo aprendí cuando estudié. La especie humana también es una especie natural. Por supuesto. Y sus comportamientos también. Por supuesto que sí. Y cuando una hormiga hace su nido, pues nadie se plantea que destroza según qué. Lo cual tiene mucho sentido cuando hay gente que al mismo tiempo pide considerar a la naturaleza como sujeto de derechos y al mismo tiempo defiende que los seres humanos se comporten contra la naturaleza, mutando sus sexos, prescindiendo de las generaciones siguientes. Pero son los mismos, además, curiosamente. Sí. De todos modos, detrás de eso sí que subyace una idea que es que la Tierra, más que un sujeto de derechos, es un ente vivo. Sí. Que eso es una idea de Lynn Margulis, todo el tema de que a partir de ahí es un tema... Sí, la hipótesis Gaia y todo eso. Sí, la hipótesis Gaia, que es una especie de panteísmo peculiar. Sí, pero ahí entramos en un tema... Sí, eso es otro debate. Eso es panteísmo, que es otra El próximo debate que vamos a tener sobre la hipótesis Gaia o Gea... Pero buscar a alguien que sepa, No. Yo doy para una tertulieja. No, ves que yo los temas científicos no los tomo en serio porque he estudiado. Entonces sé que lo que me queda por estudiar es infinito. Y lo que sé es muy poquito. Entonces me interesa coger a gente que sepa mucho del puntito concreto, porque hay puntitos, o sea, tú hablabas antes de cráneos, pues hay gente que de un cráneo sabe horas de un cráneo. Sí. De uno. El problema es cuando le sacas el cráneo. Bueno, pero si te explica muy bien aquello, ya en general la gente muy inteligente, si no es soberbia, entiende que sabe mucho de uno y no sabe nada del resto, con lo cual no lo sitúa mal. Me acaba de perforar el cráneo Raquel Sanz Belinchón porque nos hemos pasado de tiempo. Que hemos de irnos a la publi ya. Así que, Raquel, no me extraña, gracias por el aviso y volvemos enseguida con Fracàs. Volvemos en 6 minutos. Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos.
Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91 867 5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador y Yumbe. Hablar de este jamón cocido es hablar del tiempo. De este no, de este. Porque en El Pozo hacemos así nuestro jamón cocido artesano, dándole tiempo al tiempo. Como dijo otro artesano, el tiempo siempre encuentra el final perfecto. Jamón cocido artesano de El Pozo. Ya no se hacen jamones cocidos así. El Pozo. El Rincón de la Rodríguez, una experiencia única en Madrid. Todos los viernes y sábados a partir de las 21 horas. Disfruta de grandes momentos de ópera, zarzuela y danza. El Rincón de la Rodríguez, calle Corazón de María 6, teléfono 618-349122. En El Pozo hacemos así nuestro jamón cocido artesano, dándole tiempo al tiempo. Ya no se hacen jamones cocidos así. El Pozo. Date el placer de un masaje en la comodidad de tu hogar con el sillón Ecode. Disfrutarás de un masaje corporal completo y relajante siempre que quieras. El sillón elevador Ecode te permitirá disfrutar de los beneficios del masaje y de la termoterapia. Es muy fácil de usar. Simplemente túmbate y gracias a sus mandos de control podrás reclinarlo, elevarlo o conectar sus programas de masaje. El sillón elevador Ecode está fabricado en polipiel. Es elegante y confortable, perfecto para relajarte en cualquier momento. Gracias a sus 8 vibromotores, proporciona un masaje por todo el cuerpo. Dispone de 5 masajes automáticos para cuello, espalda, riñones y piernas. Dependiendo de tu gusto y necesidad, podrás elegir 3 niveles de intensidad. Si quieres relajarte aún más, cuenta con calor lumbar y para un masaje específico podrás seleccionar cada masaje de forma independiente. Simplemente túmbate, elige tu modo preferido y disfruta de una sensación placentera y de bienestar. Con la función levantapersonas, el sillón permite a las personas mayores o con movilidad reducida incorporarse sin ninguna dificultad. En el momento que desees levantarte, su mando a distancia Lift te incorporará lentamente y de modo automático. También podrás reclinar el sillón hasta convertirlo prácticamente en una cama. Primero elevará los pies hasta la posición horizontal y después el respaldo se reclinará progresivamente. ¿Cuántas veces después de un día estresante deseas un masaje completo y relajante? El sillón elevador Ecode es la mejor manera de disfrutar de un masaje relajante siempre que quieras. Y es lo más cómodo para las personas mayores o con falta de movilidad, ya que simplemente pulsando un botón se eleva automáticamente para incorporar al usuario de forma automática. Ya puedes disfrutar en tu casa de todas las ventajas que te ofrece el sillón elevador de masaje Ecode. Date el placer de un masaje en la comodidad de tu hogar con el sillón Ecode. Disfrutarás de un masaje corporal completo y relajante siempre que quieras. Llámanos y consíguelo al precio que aparece en pantalla. Y si quieres, podrás financiarlo con las mejores condiciones sin intereses. También está disponible en otros colores. Consúltanos. El sillón elevador Ecode te permitirá disfrutar de los beneficios del masaje y de la termoterapia. Disfrutarás de un masaje corporal completo y relajante siempre que quieras. Date el placer de un masaje en la comodidad de tu hogar con el sillón Ecode. Es muy fácil de usar. Simplemente túmbate y gracias a sus mandos de control podrás reclinarlo, elevarlo o conectar sus programas de masaje. El sillón elevador Ecode está fabricado en polipiel. Es elegante y confortable, perfecto para relajarte en cualquier momento. Gracias a sus 8 vibromotores, proporciona un masaje por todo el cuerpo. Dispone de 5 masajes automáticos para cuello, espalda, riñones y piernas. Dependiendo de tu gusto y necesidad, podrás elegir 3 niveles de intensidad. Si quieres relajarte aún más, cuenta con calor lumbar y para un masaje específico podrás seleccionar cada masaje de forma independiente. Simplemente túmbate, elige tu modo preferido y disfruta de una sensación placentera y de bienestar. Con la función levantapersonas, el sillón permite a las personas mayores o con movilidad reducida incorporarse sin ninguna dificultad.
En el momento que desees levantarte, su mando a distancia Lift te incorporará lentamente y de modo automático. También podrás reclinar el sillón hasta convertirlo prácticamente en una cama. Primero elevará los pies hasta la posición horizontal y después el respaldo se reclinará progresivamente. ¿Cuántas veces después de un día estresante deseas un masaje completo y relajante? El sillón elevador Ecode es la mejor manera de disfrutar de un masaje relajante siempre que quieras. Y es lo más cómodo para las personas mayores o con falta de movilidad, ya que simplemente pulsando un botón se eleva automáticamente para incorporar al usuario de forma automática. Ya puedes disfrutar en tu casa de todas las ventajas que te ofrece el sillón elevador de masaje Ecode. Date el placer de un masaje en la comodidad de tu hogar con el sillón Ecode. Disfrutarás de un masaje corporal completo y relajante siempre que quieras. Llámanos y consíguelo al precio que aparece en pantalla. Y si quieres, podrás financiarlo con las mejores condiciones sin intereses. También está disponible en otros colores. Consúltanos. Puedes pagar contra reembolso, con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés. Esto y mucho más en la tienda encasa.es y en nuestro catálogo. (13:56), estamos de vuelta contándoles toda la actualidad de España y del mundo, lo que ha pasado, lo que está pasando y algo de lo que va a pasar. Algo de lo que va a pasar, pero que aún no se sabe, es qué va a ocurrir con el Deutsche Bank. Usted sabe que en estas últimas semanas, al paso que el sistema bancario italiano entraba donde entró, es decir, en Barrena, y al final los italianos, como ha pasado aquí con las cajas, esto está montado de forma que siempre pagamos usted y yo, y los demás, pues bueno, quiero decir los demás, los que mandan de rositas. Bueno, digo, lo mismo que pasó con nuestras cajas y con la banca italiana, ha estado a punto de ocurrir con el Deutsche Bank, que en cualquier caso ha sufrido unos varapalos en bolsa tremendos. ¿Dónde está el misterio? En 462 millones de dólares, que se dice pronto, que han desaparecido. En Kaiser Report el otro día, Max Kaiser y Stacey Hebert aprovechaban para hablar aprovechando el caso de la Deutsche Bank, de cómo está funcionando el mundo financiero y la cuestión de los derivados. Los derivados son, por así decir, para los que solo somos paganinis, es el sombrero mágico del hombre de las finanzas. Ellos ganan mucho dinero y lo que dejan tras de sí es desolación. ¿En qué consiste esto? Bueno, a partir del caso de Deutsche Bank, Kaiser y Hebert nos lo explican. Vamos a verlo. Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Dicen que los pacificadores se encargan de aplacar al cocodrilo para que sean los últimos a los que se coma. Pues bien, en los últimos 10 años los que se han visto aplacados han sido los bancos y los cocodrilos se están dando todo un festín. ¿Stacey? Max, todo el mundo está preocupado por la posibilidad de que estalle una tercera guerra mundial tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Hay quien teme que haya una guerra con Irán, otra con China. También los hay que tienen miedo a que desmantele la OTAN y a que eso pueda desencadenar un conflicto bélico con Rusia. De lo que se olvida la gente es de que el mayor bloque comercial del mundo, la eurozona, sigue bajo presión por culpa de los bancos italianos, de la economía griega y del banco que más derivados tiene del mundo. Vamos a ver una noticia especial publicada por Bloomberg. ¿Cómo consiguió el Deutsche Bank hacer desaparecer 462 millones de dólares en pérdidas? Una operación dudosa desencadena la celebración de un juicio penal contra el banco más importante de Europa. La gente no deja de lucubrar, de decir disparates, de inventar teorías de la conspiración sobre lo que puede pasar ahora que Trump ha llegado al poder, cuando lo que tenemos aquí es que en Italia va a celebrarse un juicio penal contra el mayor banco de Europa, el Deutsche Bank, por cómo la entidad alemana consiguió ocultar 462 millones de dólares de deuda tóxica de Monte Paschi, el banco más antiguo del mundo.
Ya hemos contado unas cuantas veces que el Deutsche Bank es técnicamente insolvente y que si se mantiene vivo es gracias a los fraudes, los trucos contables y el aplacamiento por parte de los organismos reguladores gubernamentales que creen que si logran tranquilizar al cocodrilo, en este caso al Deutsche Bank, conseguirán escapar del destrozo que provoque su quiebra. Una quiebra que a mí me parece inevitable, Stacy. La causa se remonta al 1 de diciembre del 2008. El 1 de diciembre del 2008 la mayoría de bancos del mundo seguían inmersos en el pánico como consecuencia de la crisis financiera. Lehman Brothers acababa de quebrar, Merrill Lynch acababa de ser vendido y otros bancos como el Citigroup necesitaron rescates multimillonarios para sobrevivir. Sin embargo, no todos los bancos parecían estar en caída libre. Esa misma tarde, en la sede londinense del Deutsche Bank, el motor económico alemán de 2 billones de euros, aparentemente imperturbable, un grupo de financistas se reunió para estudiar una propuesta encabezada por un esbelto banquero de 40 años que respondía al nombre de Michele Faisola. Faisola, vástago de una familia de banqueros italianos, dirigía la unidad de intereses mundiales del Deutsche Bank, una división que generaba y vendía instrumentos financieros vinculados a las tasas de interés. Pues bien, resulta que cuando uno de sus clientes, Monte Paschi, anunció que tenía unas pérdidas por valor de 462 millones de dólares, Faisola creó un derivado que le permitiría a la entidad conseguir un beneficio inmediato y extender las pérdidas a lo largo del tiempo. Y eso es precisamente lo que ahora se les está volviendo en su contra. Uno de los financistas que asistieron a la reunión, William Brocksmith, que aunque tenga nombre alemán, nació y creció en Chicago y trabajaba en Londres, escribió una serie de correos electrónicos en los que vaticinaba que la operación sería un desastre y que se volvería en contra de la entidad alemana. Hasta dudó de su legalidad. Aquí tenemos otro claro ejemplo más de esta ingeniería financiera de la que tantas veces hemos hablado. Los banqueros llegan y crean un producto derivado basado en una serie de valores teóricos, valores de mercado y valores marginales que solo puede existir bajo ciertas condiciones, como si de física cuántica se tratara. Y las condiciones son del tipo: hace falta un viento de intensidad X, la población de la India tiene que crecer a un ritmo Y, la Luna tiene que estar en fase Z. Si se dan esas circunstancias, el producto tiene un valor y 10 años más tarde tiene otro. Es un auténtico sinsentido que encima técnicamente no está prohibido por la normativa. Es como si yo me dedicara a robar plutonio, algo que es técnicamente ilegal, pero al final no me castigarán por ello. Y encima, ese derivado valdría $1.000 millones. Vamos, que vengan a demandarme si se atreven. Ahora bien, es más que evidente que esa práctica por parte del Deutsche Bank no es legal. Y que la entidad alemana fue la que acogió toda la deuda tóxica de los bancos, con la esperanza de que al cabo de 5 o 10 años la economía fuera mejor y los ingresos tributables de varios países alcanzaran para compensar toda esta deuda. Si recuerdan, en el periodo 2008-2010 utilizaba con frecuencia estas cartas a las que denominaba las cartas del terrorista financiero. ¿Se acuerdan de las 52 cartas que se inventaron durante la guerra de Irak con las caras de los terroristas más peligrosos? Pues también fabricaron otras con los rostros de los terroristas financieros como Alan Greenspan, entre otros. El sentimiento por aquel entonces era que había que acabar con estos personajes. Pues bien, ahora que se habla tanto de la intención de Trump de ejecutar a los enemigos o de mandarlos de forma arbitraria a Guantánamo, espero que el presidente tenga en cuenta estos nombres y los de los directivos del Deutsche Bank. Si Trump quiere de verdad que Alemania deje de manipular la divisa, como ha dejado caer, que meta en la cárcel a los banqueros de la entidad germana o sencillamente que los decapite. Señor Trump, utilice el poder que le ha sido concedido, menos hablar y más actuar. El hashtag prohibición del Islam debería convertirse en prohibición de los derivados. Vamos a ver qué más cuenta la noticia sobre los derivados del Deutsche Bank, la entidad con más derivados del mundo, más aún que JP Morgan. El acuerdo del Deutsche Bank con Monte Paschi es un microcosmos de cómo el uso que hace la entidad alemana de los derivados, su dudosa contabilidad y sus artimañas para tener entretenidos a los organismos reguladores han erosionado la confianza del mercado hasta el punto de que ya nadie sabe cuán cerca se encuentra el banco del abismo. Fíjate, tras todos estos años de crisis financiera, aún no sabemos cuáles son los riesgos reales a los que se enfrenta la economía mundial. El BaFin, el organismo regulador alemán, ha seguido muy de cerca el comportamiento de los bancos para supuestamente garantizar que su comportamiento ha ido a mejor. Ahora bien, lo que cuenta la noticia es que al final nadie sabe en qué consisten estos derivados, a qué cantidad de fraude están vinculados y cuánto fraude ocultan detrás.
Vamos a expresarlo en unos términos que Trump pueda entender. Se trata de una pérdida con moratoria fiscal o de una transferencia de pérdidas a futuro no declarada. Trump declaró su transferencia de pérdidas a futuro, por eso se libró de pagar impuestos durante 10, 15 o 20 años, por las pérdidas de casi 900 millones de dólares que declaró. Pues bien, el caso del Deutsche Bank es exactamente el mismo, solo que las cantidades ascienden a muchos miles de millones, un verdadero riesgo para la economía mundial. Y con pérdidas no declaradas, que continúan ocultas en el mercado de los derivados. Esta gente son unos terroristas financieros, señor Trump. Y sé que usted está en contra del terrorismo. Dé un paso al frente, vuélvase a poner los pantalones y actúe contra estos personajes, porque al lado de ellos, usted no es nada. Max. Nada en absoluto. Vaya por ellos de una vez, señor presidente, que a su lado usted no es más que una burbuja de aire. Sea valiente y persiga a los terroristas de verdad, señor Trump. Ah, ¿que no se atreve? Entonces dedíquese a tocarle los genitales a alguna mujer. Porque si no persigue a esta gente, a los terroristas de verdad, habrá demostrado no valer para nada. Ahí queda eso. Volviendo a lo que está pasando en Italia, sabemos que el país transalpino está acostumbrado a investigar a las bandas y a la mafia, y eso es justo lo que está haciendo. Ahora bien, de las investigaciones del BaFin, el organismo regulador alemán, se desprende que el supuesto ideólogo, según los testigos de este derivado, Michele Faisola, ni siquiera se acuerda de tal reunión. William Brocksmith, por aquel entonces responsable de gestión de riesgos de la filial londinense del Deutsche Bank, se oponía a la creación de este derivado. Pues bien, vamos a ver qué pasó el día anterior a que se iniciara la auditoría del BaFin. El 26 de junio del 2014, la víspera del comienzo de la auditoría, el cuerpo de Brocksmith fue hallado en su domicilio de Londres, colgado de una correa de perro, algo que suele pasarles habitualmente a aquellos que se mezclan con los bancos italianos. Ya sucedió en los 80 o 90 cuando se encontró un cuerpo colgado del puente Blackfriars en Londres, solo que en este caso Brocksmith decidió suicidarse en su propia casa, supuestamente por la delicada situación que atravesaba el Deutsche Bank. Bloomberg afirma que no sabemos cuán cerca del abismo se encuentra el Deutsche Bank, pero si resulta que su responsable de gestión de riesgos se suicida la víspera de que empiece una auditoría sobre la entidad, podemos dar por seguro que se encuentra bastante cerca. Permíteme que volvamos a hablar de Trump. Trump está empeñado en crear empleo y para ello considera necesario un proceso de desregulación que favorezca el endeudamiento. Pues bien, señor Trump, déjeme que le explique una cosa. Si los bancos no prestan dinero es porque se lo quedan para pagar las apuestas erróneas sobre derivados que realizaron en el 2008 para rescatarse de la crisis financiera. ¿Quiere usted desmarcarse de la política de Obama? Pues haga que los banqueros sean responsables de sus actos y oblíguelos a que se declaren en quiebra. Porque, como hemos dicho tantísimas veces, el Deutsche Bank es insolvente. Si no lo entiende, señor Trump, entonces es que no es ese hombre de negocios que finge ser. También se pueden recapitalizar los bancos e incluso crear bancos nuevos. Los numerosos suicidios por parte de banqueros que han tenido lugar en los 2 últimos años se deben a los recientes escándalos bancarios que se han producido. Esos banqueros son conscientes del fraude a gran escala que han cometido y de que han puesto en riesgo a la economía mundial. Señor Trump, ha llegado la hora de dar un paso al frente y hacer justicia. Ya sabemos que la canciller alemana, Angela Merkel, se ha mostrado contraria a que el BCE y la Comisión Europea hagan algo para suavizar la crisis que ha provocado la austeridad en Grecia. Lo que hace que ahora la gente está muy pendiente de lo que vaya a hacer con el Deutsche Bank en el caso de que acabe quebrando. En fin, hay otra noticia de la semana pasada que me ha parecido muy interesante y de la que me gustaría hablar, ya que no pudimos hacerlo en su momento por culpa de Trump, que acapara todas las portadas. Se trata de una carta abierta dirigida a Alexis Tsipras por parte de Yanis Varoufakis, que había estado un montón de veces en el programa antes de convertirse en el economista famoso que es ahora, y el ministro de Economía de Grecia, cargo del que, si recuerdas, dimitió después de que Tsipras alcanzara un acuerdo con la Troika que, según Varoufakis, era todo un despropósito y acabaría destruyendo la economía helena. Vamos a ver ya el titular. Varoufakis insta a Tsipras a que se prepare para romper el acuerdo con los acreedores de Grecia. Vamos a ver cuáles son para Varoufakis las consecuencias del acuerdo al que llegó Tsipras con la Troika en el 2014. Con su decisión, Tsipras hundió a Podemos, se acercó a la socialdemocracia, que se encuentra en horas bajas tanto ética como políticamente, y defraudó a los europeos progresistas.
Y todo a la vez que el nacionalismo triunfa por todas partes. Vamos, que le achaca a Tsipras el hecho de que la izquierda perdiera su oportunidad, porque si recuerdas, por aquel entonces quienes llevaban la voz cantante no eran los partidos de derechas, sino los de izquierdas, como Podemos en España o Syriza en Grecia, que ofrecían una respuesta a las políticas neoliberales y de austeridad dominantes, basadas en el modelo de las empresas de capital privado y, por tanto, en la extracción de capital. El pueblo griego votó no a la Troika y a la Unión Europea en un intento por recuperar su soberanía, su país y su divisa como lo recomendamos nosotros. Lo que pasa es que el gobierno hizo caso omiso al mandato popular y de paso cavó la tumba de todos aquellos partidos que pretendían luchar contra el extremismo de la derecha, abriendo las puertas a Trump, quien, eso sí, se merece el beneficio de la duda. Ahora bien, si no se atreve a perseguir a los terroristas del Deutsche Bank, entonces demostrará que no vale nada y habrá que... En el minuto que nos queda antes de la pausa me gustaría que viéramos una cosa que ha escrito Varoufakis y de la que yo ni siquiera me había dado cuenta. Es algo muy importante para las guerras de divisas y que demuestra que una potencia pequeña como Grecia puede utilizar el apalancamiento y la guerra asimétrica en su propio beneficio. Parece ser que a Grecia van a imponerle nuevas medidas de austeridad y lo que propone Varoufakis es que esta vez no se acepten, porque la razón por la que el gobierno capituló ante la troika fue el bloqueo de los cajeros automáticos. Ponga en marcha el sistema electrónico de transacciones a través de Taxisnet que yo mismo diseñé, que empecé a construir y que hasta presenté a mi sucesor, Euclid Tsakalotos, cuando dejé el Ministerio de Economía. Así pues, si esta vez el primer ministro griego va en serio con eso de que no piensa capitular, que se prepare para romper el acuerdo con los acreedores para evitar que vuelva a suceder algo así. Él sabe perfectamente que el sistema paralelo de pagos está diseñado desde el 2014, o sea, que Grecia cuenta con un sistema paralelo de pagos que está listo para su utilización. Si un país no está preparado para tener un sistema paralelo de pagos, eso es porque se empeña en ignorar la situación actual. Lo importante de todo esto es que si Grecia acaba optando por ese camino, la eurozona y la unión monetaria serán ya cosa del pasado. Porque cuando Grecia florezca de ese sistema, el resto de países la seguirán. Por eso el Bitcoin cotiza en máximos históricos. Está más claro que el agua. En fin, no se pierdan la segunda parte. Tenemos mucho más. La segunda parte, que veremos enseguida, es una entrevista con un viejo partidario de que Noruega permanezca fuera del euro, porque Noruega está fuera del euro. En España tendemos a pensar que estar en Europa, para estar en Europa hay que estar en el euro, y no, hay países europeos que ni siquiera están en la Unión. Noruega, por ejemplo, tampoco está en el euro. Gran Bretaña, que se quiere marchar, que tampoco ha estado nunca en el euro. Bueno, digo, una entrevista con este caballero, Trond Andersen se llama, porque ahora mismo, con las amenazas que pesan sobre el euro, entre otras cosas porque no es fácil defender que esto esté funcionando, alguien se está preguntando, bueno, imaginemos que ahora sale Gran Bretaña del marco de la Unión, Francia, imaginemos, gana Marine Le Pen y sale del euro, en Italia la Liga Norte está pidiendo lo mismo, y no solo ella, por cierto. Vamos a ver, ¿usted se ha hecho alguna vez la pregunta de por qué en otros países hay alguien que pide salirse del euro y en España no? A mí me parece que es que no han hecho las cuentas de lo que nos ha encarecido la vida desde que entramos en el euro. Haga usted el cálculo. Bueno, digo, esta segunda parte la veremos dentro de un rato. Ahora un par de cosas varias, una noticia de la que todo el mundo está hablando, así que lo vamos a contar y queda y contado queda. Vamos a ver, Maradona, que parece que ha pegado a su churri, dicho sea con todos los respetos del mundo, por ambos dos no, por la chica, por ella que usted. Vamos a ver lo que ha pasado. Imágenes del Hotel Mirasierra de Madrid. Hasta aquí han acudido agentes de la Policía Nacional y efectivos sanitarios del SUMA, tras recibir un aviso de una fuerte discusión entre el exfutbolista argentino Diego Armando Maradona y su pareja, según fuentes policiales. Al llegar al lugar, los médicos comprobaron que ni Maradona ni su pareja sufrían lesiones, de modo que se retiraron, mientras que la policía, al comprobar que ninguno de los dos quería presentar denuncia, lo hizo poco después. Maradona se encuentra en la capital española con motivo del partido de Liga de Campeones, que esta noche juegan en el Bernabéu el Real Madrid y el Nápoles, uno de los equipos con los que Maradona jugó en Europa. Este incidente se suma a lo ocurrido el pasado lunes, cuando Maradona protagonizó un enfrentamiento con un periodista de la cadena COPE,
según difundieron varios medios de comunicación. Y ahora usted ha visto esto y estará preguntándose, ¿y la noticia dónde está? ¿Esparza se ha vuelto idiota? Efectivamente, a lo primero yo le doy la razón, a lo segundo evidentemente no. Lo que me interesa subrayar de esta noticia es la no noticia. Es decir, aparece un personaje público, monta un pequeño altercado, vaya usted a saber lo que ha pasado ahí. No ha pasado nada al final y sin embargo es noticia. ¿Y cuántas otras cosas importantísimas no lo son? No lo son porque no lo cuentan. Que es lo que queríamos demostrar, que decían los clásicos cuando se trataba de problemas matemáticos. Donde sí que ha habido una bronca verdadera y además con consecuencias imprevisibles es en Venezuela por la acusación de narcotráfico sobre el vicepresidente, acusación formulada por los Estados Unidos. Vamos a ir por partes. Primero, la acusación. Luego de las acusaciones impuestas por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, al vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, y su colaborador, Samark José López Bello, las reacciones desde el país petrolero no se han hecho esperar. A primera hora del día, El Aissami respondió con 5 explosivos tweets. Ante la infamia y la agresión imperialista, 1. Moral intacta. 2. Mayor firmeza y convicción antiimperialista. 3. Mayor conciencia chavista. La verdad es invencible y veremos cómo se desvanecerá esta infame agresión. Ahora con más fuerza haremos irreversible nuestra revolución. Concentrémonos en las prioridades del gobierno revolucionario, recuperación y crecimiento económico y garantizar la paz y felicidad social. En lo personal recibo esta miserable e infame agresión como un reconocimiento a mi condición de revolucionario antiimperialista. Venceremos. Que no nos distraigan estas miserables provocaciones. Nuestra principal tarea es acompañar a Nicolás Maduro en la recuperación económica. La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, también se pronunció en transmisión por el canal estatal BTV y calificó como una agresión gravísima las acusaciones de Estados Unidos a El Aissami. Con esta agresión gravísima se pretende vulnerar la esfera soberana del Estado venezolano y se violenta el derecho al honor, a la reputación, a la dignidad y a los derechos humanos del vicepresidente Tarek El Aissami. Finalmente, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a la canciller Delcy Rodríguez que cite al encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela y le entregue una nota de protesta y le exija que aclare y se retracte de estas acusaciones contra El Aissami y una decena de gobernadores chavistas en cadena obligatoria de radio y televisión. El gobierno de Donald Trump impuso las sanciones por narcotráfico contra El Aissami y el empresario López Bello tras una investigación que duró años y que llegó a la conclusión de que el vicepresidente venezolano jugó un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos con destinos como México y Estados Unidos. Es fantástico porque te dicen, vamos a ver, ¿qué has estado traficando con drogas? Y tú contestas, ¡viva la revolución antiimperialista! Es exactamente la situación. O sea, no se ha defendido, o mejor dicho, no ha dicho que la acusación sea falsa. En fin, cosas que conviene saber. Mientras tanto, en Venezuela, más historias. Lilian Tintori ha aparecido para decirle a Donald Trump que fantástico, pero que se deje de palabras y que quiere hechos. A Trump es que todo el mundo le pide cosas. Bueno, Lilian Tintori. Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano encarcelado Leopoldo López, instó hoy al presidente Donald Trump a actuar sobre el gobierno venezolano que considera un estado delincuente y narcotraficante. Tintori lanzó este mensaje en una conferencia en Washington acompañada por la esposa del también opositor venezolano Antonio Ledesma, Mitzi de Ledesma, después de que el gobierno de Estados Unidos impusiera este lunes sanciones económicas por narcotráfico al vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami. Esperamos que esta administración haga algo en acciones y no solo en palabras y declaraciones. Sabemos que conocen la situación, que saben lo que pasa en nuestro país. Así es como nos sentimos ahora. No nos podemos acostumbrar a lo inaceptable. Tintori afirmó que en estos momentos Estados Unidos tiene que ser claro y fuerte para ayudar a dar una solución a la crisis que vive su país. Si el gobierno de Estados Unidos es democrático, debe presionar por la liberación de los presos políticos y por rescatar la democracia en Venezuela, lo que influirá en todo el continente.
Opinó también que la Organización de Estados Americanos debería aplicar la Carta Democrática Interamericana, lo que podría derivar en la suspensión de Venezuela como Estado miembro, un proceso que su secretario general Luis Almagro reabrió el pasado viernes. Durante su visita a Washington, Tintori también acudirá al Senado para plantear la situación de Venezuela e instar a tomar medidas para hacer cumplir la ley en su país. Bueno, así está la cosa. En fin, veremos. Trump lo tiene complicado. Lo que estamos viendo de todas formas hasta el momento es que en materia de política exterior no ha cambiado gran cosa la orientación de Donald Trump respecto a la política exterior, digamos, hacia la inevitabilidad geopolítica de la política norteamericana. Sí que hemos visto que le ha puesto las cosas serias a Irán, mientras que con Obama la relación era mucho más clara, que le ha puesto las cosas serias a Cuba, mientras que con Obama la relación era mucho más, en fin, fácil, que ha apostado muy claramente por Israel frente a Arabia Saudí e Irán, que no está dispuesto a empezar una escalada bélica con Rusia en Europa, luego hablaremos de la OTAN, pero al mismo tiempo el ejército norteamericano sigue desplegado en la frontera europea y que ha marcado territorio en el Pacífico, tanto con Japón como con Corea del Sur. Bueno, veremos lo que va pasando, porque estas cosas, en fin, no se dibujan de un día para otro. Vamos a lo que le contaba antes, la cuestión del euro, que es importante. Vamos a ver, cualquier cálculo elemental que usted haga entre, poniendo en una tabla, coste de la vida, coste de la vivienda, aumento de los salarios, en cualquier país de Europa, Alemania incluida, demuestra que desde que estamos con el euro vivimos peor. ¿Será mucho más fácil los intercambios? No lo sé, sinceramente, porque aquí hay gente que dice lo contrario, pero a lo que es el ciudadano europeo, haga usted el cálculo. Bueno, otros países no entraron nunca en el euro y no tienen ningún problema, de hecho les ha ido mejor. ¿Qué va a pasar con el euro? Bueno, pues este caballero que le contaba yo antes, Trond Andersen, desde hace muchos años está defendiendo que Noruega siga fuera del euro, y ahora mismo la impresión que da es que el euro está en las últimas. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, vamos a escucharle. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de viajar hasta Noruega para hablar con Trond Andresen, que se mostró muy activo en la campaña a favor del no las dos veces que Noruega ha celebrado un referéndum para dilucidar si se adhería a la Unión Europea. Una en 1972 y la otra en 1994. Bienvenido, Trond. Gracias. Bien, en los años 70, la mayoría de los partidos europeos de izquierdas estaban en contra de la Unión Europea. Y lo mismo sucedía en el Reino Unido. ¿Qué argumento utilizaba la izquierda contra Europa por aquel entonces, Trond? Creo que el argumento de la izquierda era la soberanía nacional, pero no desde un punto de vista chauvinista. Era un razonamiento en plan: el rumbo de nuestro país lo decidimos nosotros, queremos que nos dejen tomar nuestras propias decisiones y dejar a los demás países que hagan lo propio. Entonces podremos colaborar y llevarnos bien. De acuerdo. Vamos a hablar ahora de la situación actual, Trond. A día de hoy, estar en contra de la Unión Europea se considera propio de la extrema derecha. No en vano, los defensores más firmes de esta postura son políticos como Marine Le Pen o Geert Wilders. ¿Cómo ha ocurrido esta transformación? Es muy extraño, pero yo creo que siempre ha sido así. En Escandinavia, las mayores reticencias contra la Unión Europea siempre han estado en la izquierda y en el centro. Mientras que en países como el Reino Unido son los conservadores quienes tienen un discurso más eurófobo. No sé el porqué de esa diferencia. De acuerdo. Se trata de un tema muy interesante. El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no deja de decir que está en contra del globalismo y de lo que algunos denominan el nuevo orden mundial. ¿Tiene que ver esa postura eurófoba con la de Trump? ¿O a la vista de la retórica del nuevo presidente resulta imposible estar de acuerdo con él? ¿Qué le parece? Bueno, no me gustaría quedar como un partidario de Donald Trump, pero lo cierto es que algunas de las cosas que dice tienen sentido.
Max, me parece bien que él quiera reflotar la producción industrial de Estados Unidos con algo de proteccionismo. Sí, nos están llegando muchos mensajes del presidente Trump y de la Casa Blanca. Sin embargo, el deseo de crear un discurso anti-Trump viene de la izquierda, de los liberales. Algo que recuerda bastante a lo que pasó en el Reino Unido con el Brexit. A lo que me refiero es a que algunos consideraron a los partidarios del no a continuar en la Unión Europea como un atajo de racistas y xenófobos. Dígame, ¿la gente que votó a favor del Brexit es así realmente? ¿Qué opina usted? Bueno, yo vivo en Noruega, no en el Reino Unido, pero por lo que sé, el principal motivo que esgrimían los partidarios del Brexit era la soberanía nacional, defendiendo que las leyes que se aplicaran para los británicos tenía que aprobarlas el Parlamento del Reino Unido. Y en cuanto a la xenofobia, las encuestas que se han publicado después del referéndum demuestran que se trataba de una cuestión secundaria. También percibo que, si bien la gente no siente odio hacia los inmigrantes de piel oscura, sí creen que les quitan trabajo. Yo entiendo que los británicos votaran a favor del Brexit porque la situación social del Reino Unido difiere mucho de la que tenemos en Noruega. Déjeme que echemos la vista un par de años atrás. En el momento álgido de la crisis griega, parecía que la Unión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo, que constituyen la llamada Troika, se habían alineado en contra de Grecia con el objetivo casi de destruirla. Mi pregunta es la siguiente. ¿Existía en Noruega y en otros países europeos la percepción de que la Unión Europea estaba siendo injusta al atacar a Grecia? Porque quizá eso le dejara a la gente una sensación amarga sobre la Unión Europea e instituciones asociadas. Bueno, aquí la división correspondió con la fractura tradicional que suele existir entre la izquierda y la derecha. La gente de derecha decía que los griegos se lo merecían, que así aprenderían a no ser corruptos y a no vivir por encima de sus posibilidades. Sin embargo, la gente de centro y de izquierda pensaba que se quiso castigar a Grecia con la intención de mostrarle al resto de países de Europa lo mal que les puede ir si no se pliegan ante la Troika. Bien, vamos a hablar ahora de algo fascinante que propone usted. Sustituir el euro por el Bancor para salvar la unión monetaria. ¿Puede explicarnos qué es el Bancor y por qué ayudaría a mantener en pie la Unión Europea, Trump? Bueno, para eso hay que echar una mirada a la historia, a la conferencia de Bretton Woods de 1944, en la que el representante del Reino Unido, John Maynard Keynes, presentó 2 años antes de su muerte una propuesta que él mismo había diseñado, la creación de un banco mundial, el International Clearing Union, que vendría acompañado de la emisión de una divisa internacional, el Bancor. Desde mi punto de vista de ingeniero social, la idea me parece estupenda, porque estaba destinada a restaurar el equilibrio comercial entre países y a evitar que se diera una situación como la de Alemania y Grecia que tenemos actualmente en Europa. En concreto, todas las operaciones comerciales a nivel mundial se realizarían en la divisa común, el Bancor, y los países que tuvieran superávit en su cuenta del International Clearing Union serían castigados mediante el pago de un interés vinculado a él. Y por cierto, los países con déficit también pagarían intereses por sus préstamos, aunque bueno, eso es lo que ocurre actualmente cuando uno se endeuda con un banco. Pero lo importante aquí es que los países con superávit serían castigados. Asimismo, si un país no lograba poner fin a su superávit, como le pasa hoy a Alemania, el International Clearing Union le impondría un castigo adicional subiendo la tasa de cambio. Es decir,
obligándole a apreciar su divisa. Y del mismo modo, si los países con déficit no conseguían acabar con él, se verían obligados a devaluar su divisa. De ese modo, siguiendo con la metáfora de Alemania y Grecia, las exportaciones teutonas resultarían menos atractivas para otros países, mientras que las helenas lo serían más. Con eso se conseguiría equilibrar sus economías, de manera que en un entorno así los países ricos no serían capaces de acumular tantos títulos crediticios prestados a otros países por culpa de su superávit sistemático a lo largo de los años. Hay una cosa que yo vengo repitiendo desde hace tiempo y su explicación no ha hecho sino reafirmarme en mi teoría. Mire, uno de los problemas del capitalismo actual es que a los ricos el costo que les supone endeudarse es cada vez menor, y eso les permite acumular cada vez más riqueza. Exacto. En cambio, con lo que acaba de explicar usted sobre el Bancor, un país con superávit vería cómo el interés que se lo cobra por él subiría. ¿No le parece una solución de lo más elegante? Sí, y cuando Keynes propuso la idea en un par de artículos publicados durante la guerra, antes de la conferencia de Bretton Woods, tuvo una gran acogida. Se consideró una idea muy inteligente. Lo que pasa es que en la conferencia de Bretton Woods, la propuesta se diluyó, dado que Estados Unidos quería que el dólar fuera la divisa de reserva mundial. Lo que yo propongo para el momento actual es convertir el euro en un Bancor y al BCE en un International Clearing Union para la eurozona, que de esa forma podría reequilibrar su economía y salir de la situación desesperada en la que se encuentra hoy tras 8 o 9 años de crisis. Esa es la situación, Max. El Fondo Monetario Internacional tiene su propio banco y su propia divisa mundial, los derechos especiales de giro. ¿En qué se diferencian del Bancor? No sé si tendrá alguna opinión al respecto. Bueno, la verdad es que no conozco muy bien los derechos especiales de giro, por lo que no puedo opinar demasiado al respecto. Lo bueno del Bancor es que obliga a los países con superávit, de forma simétrica, a poner orden en sus economías, y no solo en las de los países con déficit. De acuerdo, vamos a retrotraernos un poco en el tiempo. En los acuerdos de Bretton Woods, que se alcanzaron tras el final de la Segunda Guerra Mundial, se llegó al acuerdo de que las divisas de reserva mundial cotizarían frente al dólar, un dólar que por aquel entonces se apoyaba en el oro, por lo que podía decirse que el oro seguía cumpliendo una función en el comercio internacional. No en vano, la norma del oro clásica era la que permitía que los países equilibraran sus cuentas. Si acumulaban demasiado oro, tenían que venderlo y viceversa. En otras palabras, el Bancor tiene ciertas similitudes con la norma del oro, aunque es mucho más elegante que esta, sin implicar un movimiento constante de este metal precioso de un lugar a otro. ¿Qué opina? Bueno, yo no soy muy partidario de la norma del oro y tampoco me parece que sea necesaria porque el valor de las divisas fiat viene establecido por la fortaleza de las economías que las sustentan y por la capacidad de los estados de gravar ese dinero. Lo interesante aquí es que si las élites de la Unión Europea, que están a favor de una unión económica y que propugnan un grado de integración todavía mayor, tienen la posibilidad de mantener el euro y su idolatrado Banco Central Europeo, pero para ello tendrán que asumir que los países deberían poder volver a emitir su propia moneda. No creo que les resultara fácil aceptarlo, pero está claro que la solución es esa, porque de esa forma los países en depresión podrían emitir su propio dinero e inyectarlo en sus economías para volver a ponerlas en marcha. Muy bien. Trond, muchas gracias por haber estado en el programa. Gracias a usted por invitarme, Max. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, Trond Andresen. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tuit a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.
Volvemos en 2 minutos. Hablar de este jamón cocido es hablar del tiempo. De este no, de este. Porque en El Pozo hacemos así nuestro jamón cocido artesano, dándole tiempo al tiempo. Como dijo otro artesano, el tiempo siempre encuentra el final perfecto. Jamón cocido artesano de El Pozo. Ya no se hacen jamones cocidos así. El Pozo. Desde 2002, el restaurante Asador y Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91 867 5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador y Yumbe. En El Pozo hacemos así nuestro jamón cocido artesano, dándole tiempo al tiempo. Ya no se hacen jamones cocidos así. El Pozo. De la mañana, películas de niños a todo. Que vea, gracias por nada. Claro que soy valiente. Sí. Quiero verlo. Ángela, ¿qué estás haciendo? Ya están aquí. (14:36) y don Por Victoria, ¿cómo está usted? Señor, buenas tardes. Helo aquí. ¿Por qué? Bueno, pues porque todas las semanas toca y porque están haciendo cosas muy interesantes. Él está haciendo cosas muy interesantes en educacioneconómica.es, página que le recomendamos siempre. Educación Económica. Raquel, vamos a verle si quieres, por favor, que está en el... Me gustaría indicar en el PC, que dime. por fin conseguimos el .com, entonces como ves ya se ha Anda, redireccionado. Es verdad, educacioneconómica.com. Sí, señor. Entonces ya tenemos el Universal, afortunadamente. No, sí, hemos publicado varias cosas. Bueno, aquí este último. ¿Cuál? Digo, el primer, este. ¿Aquí quieres que te ponga aquí, plim? Bueno, este es de la frase que llevó a Trump al poder. Bueno, aquí es un artículo muy interesante que narró cómo más que America First o Make America Great Again, la frase de Clinton, de Hillary Clinton, ayudó más a llevar a Trump al poder que el propio, ¿Ah, sí, el propio ¿Y cuál Trump. fue la frase de Clinton? La frase fue de deplorable people, la gente deplorable. Claro, entonces, ¿qué pasó? Que se hizo el efecto contrario. Si quieres ya quita la página y lo comentamos. La frase que llevó a Trump al poder. Ahí Sí. estamos, sería la frase efectivamente de Hillary Clinton cuando se le ocurrió menospreciar, volvemos Raquel, muchísimas gracias, cuando se le ocurrió menospreciar a la gente que al final votó a Exacto, entonces Trump. ellos buscaban... Es que, Raquel, volvemos, por favor, muchas gracias. Realmente la oligarquía progre piensa que esos monstruos que ellos han creado son una cosa residual. No se dan cuenta de que no son, para entendernos, el cristiano blanco heterosexual, por decirlo... Hombre. No se dan cuenta... Porque si es mujer, no. Entonces, no, blanco, hombre, heterosexual pero y cristiano. Ellos han creado ese monstruo. Pero que no se dan cuenta de que es algo que solo existe en su cabeza, en realidad, como tal monstruo. Que la gente vive con entera naturalidad su condición, ya solo faltaba, ¿verdad? Y que solo ellos piensan que tú eres un demonio por ser así. Claro, aparece esta señora y dice, sois gente deplorable. Bueno, claro, resulta que es la gente deplorable a la que la política económica de Obama y compañía ha sacado a vivir en caravanas, que son las chabolas de Estados Unidos, ¿verdad?
fuera de las ciudades. Es que ellos pensaban que iba a causar lo contrario, que la gente iba a decir, uy, yo no quiero estar dentro del club de la gente deplorable, entonces iban a dejar de votar por Trump. Y pasó el efecto completamente contrario, que es, oye, ¿cómo que gente deplorable? ¿Cómo que mi vecino que va a votar por Trump es deplorable? Oye, pues yo también me meto a mí en el club de los deplorables. O sea, ¿usted quién es para tratarnos así, para despreciar a millones de americanos, ¿no? Entonces eso ayudó mucho a que Donald Trump llegara al poder. Es muy interesante ese sentimiento de desdén hacia el pueblo que caracteriza a la oligarquía progre, porque en Francia ocurrió lo mismo. Hollande ironizaba sobre el votante del Frente Nacional como los sin dientes, les sans dents, les sans culo, y están los sin dientes. Bueno, claro, o sea, pero son tan están torpes. Sin dientes, es decir, no pueden ir al dentista porque tú y los tuyos, muchacho, lleváis desde que entró Francia en el euro provocándoles una descompensación del 60% entre su renta y el coste de la vida, que se dice pronto. Claro, están hasta aquí en Francia. Sí, pero así los desprecian y les sale el tiro por la culata. Sí, hemos visto cómo todos estos movimientos están cogiendo un montón de fuerza en Europa, en Estados Unidos, en todas partes, ¿no? Me gustaría también indicar cómo, lo vi hoy, una nueva noticia, han pasado lo que llaman en Estados Unidos un bill, ¿no? Una nueva propuesta de ley en el Congreso por parte de un representante de Kentucky, donde quiere abolir el Ministerio de Educación. Atención a eso. Sí. Yo llevo 4 años diciendo que hay que abolir el Ministerio de Educación en todos los países porque es el principal mal de todos los países. Y entonces de repente, qué alegría para mí ver que por fin alguien, un representante, y no solamente lo propone, sino que es de la página web del Congreso la segunda propuesta de ley más vista de todas. Está cogiendo una fuerza tremenda y el tipo que la propone dice, es que esto, o sea, espero que si pasa en el Congreso lo pudiera firmar Trump. ¿Y cuál es el argumento? Es quién son esas personas que ni siquiera han sido democráticamente elegidas por el pueblo para decidir todo el contenido intelectual y moral de todos los ciudadanos. Exactamente. Claro, hay que recordar, y es una diferencia importante respecto a Europa, que en los Estados Unidos la educación pública es algo, digamos, marginal respecto al sistema de educación en general. Cuando digo marginal quiero decir, cuando digo público quiero decir dependiente del Estado federal. Hay otro tipo de entidades públicas municipales, de condado, de no sé qué, que llevan existiendo muchísimo tiempo. En líneas generales, con un rango de libertad enorme en todos los estratos, por eso es posible el homeschooling, etcétera, en casi todos los estados, pero desde los años 60 y 70, la oligarquía intelectual progre ha empezado a meter la mano. La enseñanza pública universitaria, por ejemplo, la ha copado por completo y el nivel de calidad, esto hay que decirlo así, ha bajado una barbaridad. Normalmente en Europa, lo que hemos visto en los últimos 40 años es que el nivel de calidad ha bajado en cuanto, en el caso concreto de España, se ha descentralizado la educación. Esto es así, la educación pública en España hace 40 años era extraordinaria y hoy es lo que es. En Francia está ocurriendo más o menos lo mismo. En los Estados Unidos es otro mundo. En los Estados Unidos, ir a decir hoy que desaparezca la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación, ocurre un poco lo mismo que con la cuestión de la sanidad pública. Es decir, en la mentalidad norteamericana no tiene ningún sentido que a ti te obliguen a pagar una atención sanitaria que no vas a recibir a lo mejor, y si la tienes que recibir ya la pagarás a lo de toque, que es su mentalidad. Es tu decisión. Que no es la nuestra, pero es la suya. Y lo lógico es tratar de explicar por qué. Claro, desde el punto de vista del progre norteamericano o europeo, prescindir del Ministerio de Educación significa prescindir de la herramienta esencial de adoctrinamiento del público. Pero claro, la herramienta principal de manipulación del pueblo a través del Ministerio de Educación. Es que hay que recordar que la educación pública en los Estados Unidos, por ejemplo en el estado de Nueva York, o sea, ¿dónde entra los tópicos del racismo antiblanco en la educación norteamericana? En la educación pública. Y yo le recomiendo siempre un libro, Dinés de Sousa se llama, pues hace 20 años lo publicaría, Illiberal Education, donde empezaba, por cierto, a manejar el asunto del término de lo políticamente correcto y tal, y denunciaba esta situación, claro.
Y otro argumento que dicen es, oye, también es monetario. O sea, estamos pagando a 4.500 burócratas a una media de sueldo de $105.000 anuales, millones y millones y millones, para unos tipos que ni conocemos, ni por qué van a influir en nuestra educación de nuestro pueblo de Kentucky, ¿no? Unos tipos allá en Washington, D.C. que no saben nada de nosotros. O sea, ¿por qué? ¿No? Esa es la parte y lo que dice que a lo mejor ahí se pueden aliar muchos, tanto republicanos como demócratas, para llevar este bill a la luz, ¿no? Entonces eso también fue interesante. Y luego el otro artículo, pero es que no está en educacioneconómica.com, sino en gaceta.es, que lo publicaron ayer, es sobre los muros de Trump. Y la hipocresía que supone todos los ataques a los muros, sin contar con que los muros fueron construidos en un inicio por Clinton, por los Clinton. Incluso Hillary votó en el Senado a favor de esos presupuestos para financiar esos muros que van desde el Océano Pacífico por California hasta Arizona, y que el plan era terminarlo todo. Y Trump solo está extendiendo lo que ya había sido de los Clinton. También que en México el año pasado por primera vez superó a Estados Unidos en deportaciones. Sí, señor. O sea, Estados Unidos expulsó a 96.000 personas y México expulsó de inmigrantes ilegales a 147.000. Pero nadie critica a México por expulsar ilegales. Nadie critica a España porque tenga un muro de cemento y de alambres de púas en Ceuta y Melilla para prevenir la inmigración ilegal de Marruecos, o las guardias costeras de Guardia Civil para devolver inmigrantes ilegales. No, es solo Trump, Trump, Trump. Nadie critica los muros de Israel, o casi nadie. Pero es más, y ahí solo tengo que ser crítico también con el Papa y con el Vaticano. Dice, no, es que el Papa también se suma a la corriente anti-Trump cuando el Vaticano está lleno de muros, es todo un muro alrededor. Así es. Y es que nadie razona estas cosas. ¿Cómo así? O sea, el Vaticano tiene derecho a decir quién entra o quién no entra a su país, pero Estados Unidos no tiene derecho a decir quién entra o quién no entra a su país. Es una gigantesca hipocresía. Yo no sé si vio el otro día cómo dejaba completamente cao Jorge Bestringe a Ferreras en su programa, en La Sexta, defendiendo lo que es elemental desde el punto de vista de la ciencia política, que es que una nación necesita fronteras. Raquel, por favor, sube el talkback para que escuche Paul Victoria este vídeo que van a ver todos nuestros espectadores. Como tal país soberano, él decide quién entra y quién sale. Y el coetáneo, el que está al lado, el otro país que está al otro lado de la frontera, o colabora o no colabora. Por ejemplo, Marruecos con España colabora en la defensa de la frontera española. Pero México, la colaboración de México con Estados Unidos en la defensa de la frontera conjunta ha sido virtualmente nula. Jamás, prácticamente, vamos, en comparación con las masas de dinero que se ha gastado Estados Unidos en garantizar esa frontera, México se moría de la risa. Si es que una frontera porosa a México le venía de perlas para mandar para arriba una parte de la población a la que no es capaz de alimentar. Por lo tanto, tiene razón Trump, es decir, que una frontera no puede ser un coladero. Esto no significa que no haya inmigración. Pero profesor, por lo tanto... Hombre, que sea una inmigración controlada. Bueno, la última parte era un añadido de la persona que lo subió a Twitter, pero realmente se puede imaginar el cortocircuito. Es que vamos a ver, es que son cosas... lo políticamente correcto nos ha llevado a tal grado de delirio histérico que cosas elementales se convierten en escandalosas. Es realmente escandalosas. Y además, Esparza, usted bien sabe que yo no soy muy pro esto, pro muros y pro fronteras, pero lo que yo critico es la hipocresía del planeta, de los periodistas deshonestos, de los políticos oportunistas que se ponen a criticar a Trump y no se miran a sí mismos. Claro. Y el Papa lo mismo, que dice, no, es que ese hombre no es cristiano. O sea, que el Vaticano no es cristiano porque tiene muros en vez de puentes, pero Trump sí porque no tiene puentes sino muros. O sea, es todo tan absurdo, el planeta entero con esto, es que es ridículo. Pues el problema es que al final, y contra lo que piensa el establishment y la gente que manda, el pueblo tonto no es, nunca lo ha sido, y tiene determinados conceptos muy claros, empezando por el de la autoconservación. Por eso, al final, frente al apabullante discurso mayoritario, la gente vota exactamente al contrario de como ellos pensaban. ¿Has visto el vídeo del clip oficial de campaña de Marine Le Pen? No. Raquel, si puede ser, te propongo lo siguiente. Vamos a colocarlo desde mi PC y déjame abierto para que yo vaya traduciendo encima lo que Marine Le Pen va contando, ¿vale?
El vídeo es fantástico, pero yo se lo voy a poner sobre todo para que usted vea las ideas que trata de transmitir ella a su electorado. Vamos a verlo. De si loin que je me souvienne, j'ai toujours ressenti un attachement Desde tan lejos viscéral, como recuerdo passionnel à siempre he notre sentido pays. un lazo visceral, pasional con Francia y con J'aime su la historia. Amo a J'aime du Francia. plus profond de mon cœur, La du amo plus desde lo más profond de mon profundo de mi âme, corazón y cette de mi nation alma. millénaire qui ne Esta se soumet nación pas, milenaria ce peuple impétueux que qui no ne se renonce hunde, pas. este pueblo impetuoso que no Je suis une renuncia. femme. Soy una mujer Et comme femme, je y ressens como comme une mujer violence siento extrême. con una Les extrema restrictions de violencia la liberté restricción de se multiplient libertades que se dans notre multiplican pays en à nuestro travers le país développement du a través del fondamentalisme. desarrollo del fundamentalismo islámico. Je suis une mère. Soy una madre Et comme des millions y de como parents, millones de je m'inquiète padres chaque jour de me l'état inquieto du cada pays, día du por el monde, estado du del país y del mundo que vamos a dejar en herencia a nuestros hijos. Je suis une avocate. Soy abogada Et j'ai gardé de mes années de barreau un attachement en mis profond años au de respect des tribunal libertés he publiques mantenido et une un sensibilité respeto absoluto a las particulière libertades y una au sensibilidad sort des particular victimes por la suerte de las confrontées à víctimas l'impunité des frente a la impunidad de los criminales. Au fond, si je devais me En el définir, fondo, si tuviera je que crois que je definirme, répondrais creo tout que simplement que respondería je suis simplemente intensément, diciendo que soy fièrement, intensamente, fidèlement, orgullosamente, évidemment. fielmente, evidentemente francesa. Je reçois les insultes à la Recibo los France, insultos a Francia como si me insultaran a mí directamente. qu'il s'agisse de l'insécurité, Ya se trate de la des violences, inseguridad, de la misère, violencia, de la de miseria, trop nombreux que cada vez toca a más compatriotas, siento los sufrimientos de los franceses como sufrimientos personales. Le choix que vous ferez lors de La elección que vais présidentielle a hacer venir vosotros est cuando la elección fondamental. presidencial es crucial, fundamental. Es una auténtica decisión de Soit civilización. vous continuez avec ceux qui ont Si menti, queréis continuar con los que os han engañado, qui ont égaré le fallado, peuple et perdu la traicionado, France, soit vous décidez de remettre la France en ordre. o bien vosotros decidís volver a poner Francia en orden. Y yo quiero volver a poner Francia en orden. Quiero que los franceses puedan vivir libres en una Francia independiente. Quiero que los franceses puedan vivir en seguridad en una Francia respetada. Quiero que los franceses puedan vivir protegidos en una Francia próspera. Quiero que los franceses puedan vivir unidos en una Francia orgullosa. Quiero que los franceses puedan vivir bien en una Francia duradera. Y quiero que los franceses puedan vivir sus sueños en una Francia justa. Todo ese es todo el sentido de mi compromiso. Por eso yo combato. Ese es el proyecto que pondré en obra a la cabeza del Estado en vuestro nombre, en nombre del pueblo. ¿Te ha gustado? Hermoso, además bien hecho, profesional. Muy bien hecho, la verdad es que muy bien hecho. Pero la idea, claro, la idea fundamental ¿cuál es? Hay un pueblo que permanece, que no es de la oligarquía progre y tal, sino que es son los deplorables del mundo. Los deplorables del mundo. Claro, la gente que tiene un sentido de la familia, de la tradición, de su lengua, de su cultura, de su patria, evidentemente. Claro, es eso, ¿no? Y entonces esos son los que rechaza esa élite globalista. Exactamente. Porque les arruinan sus deplorables, planes. sin dientes. Bueno, pues henos aquí, nosotros deplorables. En fin. Muy bien, pues... que al telediario vas esta tarde. ¿Me ha contado Villarrojo? Sí, hablar del señor George Soros, me han invitado. Mi gran amigo. Tu gran amigo Soros. George Soros. No, mentira, no se confundan, mi gran enemigo George Soros. Siga a Paul Victoria en educacioneconómica.com, ya es com, y en gaceta.es, entre otros muchos lugares. Paul Victoria. Muchas gracias. Gracias mil. Adiós. ¿Se ha enterado usted lo que pasó en la República Dominicana? Que estaban en plena operación radiofónica unos periodistas, unos compañeros, y han entrado unos asesinos y los han matado. La historia es terrible y ha dejado conmocionado al país. En fin, la República Dominicana es mucho menos violenta que Haití. Haití es un fracaso completo, pero la República Dominicana es un país relativamente... se puede imaginar la conmoción. Vamos a verlo, Raquel. Consternación y repudio son los sentimientos de cientos de dominicanos tras el asesinato de dos periodistas que conducían un programa de radio en la ciudad de San Pedro Macorís. Los comunicadores asesinados a tiros por un desconocido son Leonidas Martínez y Luis Manuel Medina. Este último transmitía un video en vivo a través de la red social Facebook cuando el atacante disparó contra su humanidad. Conocidos de FARC, durante la campaña electoral, Petén apoyó a Trump económicamente y realizó actividades para recaudar fondos, además de que se presentó en diversas manifestaciones políticas. En el caso de Park y Burns, ambos organizaron al menos una cena de gala para recaudar. Además de los dos comunicadores, el atacante disparó contra Dayana García, secretaria de la emisora 103.5 FM, quien se encuentra en delicado estado de salud. Hasta el momento, se desconocen los motivos de dicha acción, pero la policía evalúa distintas versiones para esclarecer el crimen y en el momento hay varios detenidos para fines de investigación. Entre ellos, 3 hombres que presuntamente portaban armas de fuego en el interior del centro comercial donde está la emisora.
El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, condenó el asesinato de los comunicadores y reiteró el firme compromiso del Ministerio Público con garantizar la libertad de expresión. Al mismo tiempo, aseguró que las autoridades harán todos los esfuerzos posibles para dar una respuesta rápida a estos hechos que hoy conmueven al país. Bueno, terrible, simplemente, en fin, esperemos que pillen a los responsables, a los culpables, y les den lo que se merecen. Ha habido, por lo demás, en estas últimas horas un acontecimiento verdaderamente sorprendente, muy triste, claro, como todo asesinato. Vamos a ver, poca gente sabía que Kim Jong-un, el amado líder de Corea del Norte, tuviera un hermano mayor que se había exiliado del país cuando Kim Jong-un emprendió la última purga familiar en la que mató a un tío común, entre otras cosas, ¿no? Tío común del... Bien, pues este hermano mayor lo han matado, o sea, no se ha muerto, lo han matado en Malasia. Vamos a ir por partes. Vamos a ofrecer un par de informaciones complementarias, una de Russia Today, otra de la agencia EFE, al respecto, y luego le cuento la última hora, que es que se ha detenido a una mujer vietnamita por el crimen. Vamos a ver, primera información. La policía de Malasia confirma que la muerte del hermanastro mayor de Kim Jong-un este martes en Kuala Lumpur. Se informa que Kim Jong-nam, que es como se llamaba, se sintió mal en el aeropuerto donde tenía que embarcar en un vuelo hacia Macao y falleció durante el traslado al hospital. Se especula sobre un posible envenenamiento o del individuo, aunque todavía no se ha hecho pública ninguna versión oficial sobre las causas de lo sucedido. El hijo mayor del exgobernante norcoreano había expuesto públicamente su postura contraria al régimen de Corea del Norte. Bueno, a todo esto, por el camino empezaban a surgir informaciones o contrainformaciones sobre si era hermano, si era hermanastro, si en realidad no lo era, una cosa como muy confusa. Y horas después la agencia EFE daba una información que en lo fundamental venía a confirmar esas primeras informaciones. Vamos a verlo. El gobierno surcoreano calificó este miércoles de brutal e inhumano el asesinato en Malasia de Kim Jong-nam, supuesto hermano mayor del líder norcoreano Kim Jong-un. El ejecutivo además aseguró que cuenta con indicios que apuntan a que fue envenenado. Las autoridades hasta ahora solo han confirmado el fallecimiento el lunes de un ciudadano norcoreano llamado Kim Chol y nacido en 1970. En la reunión celebrada este miércoles en Seúl, los servicios de inteligencia informaron sobre los indicios que apuntan a que la muerte se produjo por envenenamiento, aunque por ahora desconocen cómo se habría administrado el veneno y están a la espera de la autopsia. Medios surcoreanos afirmaron que Kim Jong-nam murió tras ser atacado con agujas envenenadas o con un spray tóxico por dos mujeres en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur y añadieron que las sospechosas se dieron a la fuga en taxi. Los analistas locales apuntan a que podría tratarse de un asesinato orquestado por el régimen que lidera Kim Jong-un para deshacerse de una figura incómoda y posible rival al poder. Kim Jong-nam, de unos 45 años, llegó a ser considerado como el mejor posicionado para relevar a su padre al frente del régimen Juche, hasta caer en desgracia con el cambio de siglo. El primogénito del antiguo dictador perdió definitivamente el favor de su padre cuando en 2001 fue detenido en el aeropuerto de Tokio con un pasaporte dominicano falso que pretendía usar para entrar en Japón y supuestamente visitar el parque Disneyland. Fíjese usted qué cosas. Bueno, aquí en esta información que se servía la agencia EFE ya había más material. Asesinato por envenenamiento, dos mujeres, aeropuerto de Kuala Lumpur, y la noticia de hace unas pocas horas es que ya hay una detención, al menos, por el asesinato del hermano de Kim Jong-un, o sea, Kim Jong-nam. Vamos a ver cómo lo ha contado Russia Today. Raquel, cuando tú me digas, vamos al PC. En Malasia arrestan a una mujer sospechosa del asesinato de Kim Jong-nam, el hermanastro mayor del líder norcoreano. La policía local precisa que fue detenida en el aeropuerto de Kuala Lumpur, donde la víctima fue blanco de un supuesto envenenamiento. Mientras tanto, los servicios de inteligencia de Corea del Sur indican que en el 2012 Kim Jong-nam envió una carta a su hermanastro donde aseguraba que ni él ni sus hijos reclamarían el poder. Se había escondido en Malasia tras la ejecución de su tío en diciembre del 2013. No hay nada más bello que una familia unida, cantaban aquellos, ¿verdad? Bueno, pues este es el caso de los Kim Jong y compañía. ¡Qué barbaridad! En fin, bueno,
Si tenemos más información al respecto, se la contaremos. Van a ser las 3 y va a llegar Fernando a la tienda y tenemos cosas importantísimas que contarle en materia económica. La cifra de inflación al 3%, por ejemplo, las presiones formidables para que Estados Unidos suba los tipos de interés cuanto antes, que repercutirá en todo el mundo y en su bolsillo también. Pero antes, déjeme contarle que hay un caso dramático en Filipinas con un rehén. En Filipinas, como usted sabe, hay una guerrilla yihadista musulmana. Hasta hace poco, hasta hace unos años, 10, 15 años, era un movimiento de carácter comunista y redentista, el Frente Moro de Liberación Nacional, ¿se acuerda usted? Desde hace tiempo Abu Sayyaf es una célula yihadista enteramente, y esta célula yihadista cada vez más salvaje tiene varios rehenes, entre otros un alemán al que han amenazado con decapitar, y el ejército filipino, Duterte está de presidente de la República, le quiero recordar, ha dicho que ni hablar de pagar rescate, que ya se encargan ellos. La cosa está tensa, vamos a verlo. Las Fuerzas Armadas de Filipinas desaconsejaron este miércoles pagar el rescate para liberar a un rehén alemán secuestrado por los yihadistas de Abu Sayyaf bajo la amenaza de decapitarlo a finales de este mes. La organización terrorista difundió un vídeo el martes en el que el propio Kantner, de 70 años, comunicó al gobierno de Alemania que será decapitado el 26 de febrero si no paga a sus captores 30 millones de pesos, unos $600.000. Según indicó un portavoz del ejército, el pago del rescate aportaría importantes fondos con los que Abu Sayyaf podría reforzar su capacidad militar y comprar el apoyo de las comunidades en las que se oculta en la isla de Mindanao, al sur de Filipinas. En su mensaje, el portavoz recordó que el gobierno de Filipinas nunca negocia con terroristas ni paga rescate alguno, y prometió todos los esfuerzos para rescatar con vida al alemán. De momento, el gobierno de Alemania no se ha pronunciado y se desconoce si tiene intención de negociar el rescate del rehén, que ya fue secuestrado en Somalia en 2008 y liberado tras un cuantioso pago. Abu Sayyaf, que ha jurado lealtad al Estado Islámico, ya decapitó el año pasado a 2 canadienses. Los yihadistas han intensificado su actividad en el último año al secuestrar a decenas de personas en las aguas del suroeste de Filipinas y el noreste de Malasia. ¿Cómo está la cosa? 15 horas, 1 minuto, Fernando a la tienda, ¿cómo estás? Radio Intereconomía, cierre de mercados a partir de las 3:30, hoy con muchísima noticia económica. De lo demás, enseguida lo voy a contar, porque tampoco hay noticias particularmente, como decir, importantes. Bueno, ha habido detenciones de yihadistas, casi lo de todos los días, y está francamente bien que sea casi lo de todos los días. Aquí se les está cortando de raíz de momento, y eso va francamente bien, pero han pasado muchas cosas y en materia económica muchas de ellas y muy importantes, que me imagino que abrirán vuestro espacio hoy. Exactamente. Tenemos, por ejemplo, ese dato de IPC que nos ha dejado el mes de enero, 3%. La gente nos pregunta si es bueno, es malo, regular el dato. Bueno, bueno desde luego no es, tampoco es que sea peligroso, mientras sea algo coyuntural y sea algo puntual. Evidentemente, si esto se mantiene en el tiempo, pues sí que tenemos un problema, porque el crecimiento de la economía española se ha basado en los últimos años, sobre todo en el consumo. Claro, si a la gente le dices que los precios van a seguir subiendo, claro, pues evidentemente deja de consumir, las empresas dejan de invertir, se retrae el consumo y cae el PIB. Vamos a verlo, porque la agencia EFE ha subido un vídeo al respecto que es bastante ilustrativo. Raquel, cuando quieras, por favor. Un 3% en enero con respecto a un año antes, impulsado por el encarecimiento de la electricidad y los carburantes. El Instituto Nacional de Estadística confirma de esta forma el dato adelantado de hace 2 semanas. Es casi el doble del incremento de diciembre y es la mayor tasa de un mes de enero en los últimos 6 años. Los grupos que más han impulsado a la inflación son la vivienda, con una subida del 7,4% por el incremento de la tarifa eléctrica y del gasóleo para calefacción, y el transporte, con un aumento del 7,6% por el tirón de los carburantes. A la baja han tirado los precios de las comunicaciones, que han descendido un 2,6% por los servicios de telefonía. En la comparación mensual, el IPC ha caído medio punto, sobre todo por la influencia de las rebajas en vestido y calzado. La inflación subyacente, que excluye alimentos frescos y energía, aumentó 1/10 hasta el 1,1%, con lo que se sitúa casi 2 puntos por debajo del índice general. El IPC armonizado, que mide de forma igual los precios en todos los países de la zona euro, se situó en enero en el 2,9%. Vamos a ver. Venga. Todo esto son las explicaciones, digamos, de carril, de carácter técnico. ¿No han cambiado hace nada los criterios para calcular el IPC? Exactamente.
¿Y la primera en la frente Bueno, es esta? Los cambios se han circunscrito exclusivamente en los componentes de la cesta de la compra. Por ejemplo, han quitado los CDs grabables. Por ejemplo, bueno, han quitado, por ejemplo, el brandy, ¿no? Es verdad. Pero, por ejemplo, es muy curioso, porque la cesta de la compra todavía mantienen algunos, por ejemplo, el streaming, ¿no? Ahora mismo sí que se ha incorporado también a la cesta de la compra, pero es muy curioso, porque todavía hay artículos que bueno, no sé si yo sí, seguro que alguno de tus espectadores sigue utilizando el tocadiscos, por ejemplo, ¿no? Que parece... Tocadiscos. Que parece, pues, una máquina ya de la antigüedad, ¿no? Pero es que el tocadiscos todavía hay gente, ¿no? Que todavía tiene sus discos en casa, ¿no? Que los cuida y que los mima y evidentemente todavía... No vas a la calle a comprar. Claro, pero escucha, claro, el Wallman. ¿Os acordáis de la revolución, Qué ¿no? barbaridad. Que supuso el Wallman, ¿no? Sí, Que todo el señor. mundo pudiera escuchar música a través de unos cascos. Bueno, pues todavía está incluido en la cesta del IPC. Claro, yo me pregunto, igual que tú te preguntarías, ¿quién compra ahora mismo un Wallman? Pues no se sabe. Han cambiado algunos componentes. Por ejemplo, se han introducido las operaciones de cirugía estética, ¿no? Que es algo... Hombre, que es una cosa que todos hacemos todos los días. Que está, no. Lo que ha habido un cambio es lo que hizo el gobierno, creo que fue la semana pasada o hace 2 semanas, cuando se conoció el dato adelantado, hace 2 semanas, fue desindexar el IPC de la marcha de la economía. Esto de desindexar, que parece una palabrota, esto no es ni más ni menos que desligar un poco, porque si el IPC sube un 3%, pues los sueldos públicos deberían subir un 3%, o el transporte, ¿no? El tren, el metro o el autobús. Evidentemente, con un 3% iba a ser un perjuicio tremendo, ¿no? Para los consumidores, y el gobierno hizo a través de un decreto ley desindexar, ¿no? La marcha de la economía. ¿Por qué? Porque el gobierno de alguna manera también trata de restarle importancia a este dato en cuanto a que dice que es coyuntural, que es puntual. Hemos tenido un frío invierno, han subido los precios de los carburantes, por tanto la factura energética ha subido, pero claro, el problema es, ¿y si se está equivocando el gobierno? Porque una inflación de un IPC de un 3%, pues por ejemplo las exportaciones españolas, que han sido también el motor junto al consumo de la economía española, pues las echan por tierra. Quiero decir, a España le va a costar más... Hace 6 meses estábamos con una inflación del 0,1. Bueno, es que hace... Bueno, y en negativo. Y en negativo hemos visto este mismo año. Negativo, y era el gran problema, ¿no? Que hubiera ya no esta inflación, sino una deflación, que la deflación es la caída persistente de los precios en el tiempo, que eso sí que eso es más peligroso incluso que la inflación, porque la gente, claro, una deflación... Sí, es lo que dice todo el mundo, efectivamente. Exactamente, una deflación, la gente, si sabe que va a seguir cayendo el precio, lo que hace es paraliza sus decisiones de compra. Si yo sé que el próximo mes el precio de determinado coche o determinado bien de consumo va a ser más barato... Lo que te dice toda esta gente es, y seguramente es lo canónico, inflación con crecimiento, vale. Eso es. No hay inflación, pero hay crecimiento, no es deflación, es inflación negativa. Eso es. Inflación sin crecimiento, esta inflación. Entonces es cuando ahora es la catástrofe. Y nos queda deflación de crecimiento, que entonces es cuando ya tenemos que hacer una revolución o algo, porque eso es lo peor que te puede pasar, claro, efectivamente. Bueno. Vamos a hablar de los precios, vamos a hablar también de los tipos de interés en Estados Unidos, que es algo que ahora mismo pues está haciendo mucho ruido, ¿no? Y habrá mucha gente que se dirá, bueno, ¿y a mí esto cómo me afecta, ¿no? ¿A mí ¿Cómo se lo explicamos? Vamos a ver un vídeo al respecto que ha preparado la agencia EFE sobre la decisión que tiene ahora la FED. La FED es la Reserva Federal, está por... ¿Sí, no? Sí, exactamente, federal. Bien. Por todos los medios está intentando subirlos cuanto antes. ¿Por qué? Vamos a verlo. Janet Yellen, la presidenta de la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, insistió hoy en que esperar demasiado para la próxima subida de tipos de interés en el país sería imprudente y advirtió al presidente Donald Trump de la importancia de mantener el presupuesto en una trayectoria sostenible. Esperar demasiado a eliminar el estímulo monetario sería imprudente, lo que potencialmente exigiría que la Fed elevara los tipos rápidamente y a su vez podría incrementar el riesgo en los mercados financieros y empujar la economía hacia una recesión. Actualmente los tipos de interés se encuentran en Estados Unidos en el rango de entre el 0,50% y el 0,75% y los miembros de la Fed anticipan hasta 3 rondas de ajuste a lo largo de este año. Yellen comentó también con sutileza los planes económicos del presidente Trump, quien ha prometido recortes de impuestos y aumentos del gasto, aunque no ha ofrecido detalles específicos al respecto. En ese sentido, Yellen recalcó que la política fiscal no es el único elemento que afecta a las perspectivas de la política monetaria.
Espero que estos cambios en política fiscal sean consecuentes con poner las cuentas públicas en una trayectoria sostenible. El próximo encuentro de política monetaria del Banco Central estadounidense tendrá lugar el 14 y 15 de marzo. Vale, entonces, suben los tipos de interés, imagine usted, en Estados Unidos. ¿Hay un efecto en contagio en general o más bien el efecto se transmite en forma de los intereses materiales que tengan empresas de todo el mundo, capitales de todo el mundo en los Estados Unidos? La clave de todo esto es que cuando un país, en este caso Estados Unidos, se decide por subir los tipos de interés, lo que está haciendo es encareciendo el precio de su dinero, en este caso del dólar, y evidentemente el dólar es la divisa mundial y en función de los cambios que se puedan establecer respecto a otras divisas, pues ahí es de donde existe esa gran correlación, ¿no?, entre lo que pueda decidir la Reserva Federal de Estados Unidos y el resto del mundo. Si tenemos un dólar más fuerte, pues el euro, por ejemplo, se debilita. Eso, por ejemplo, favorece a las exportadoras europeas. Entendido. Incluso a las exportadoras españolas. Pueden colocar sus productos en Estados Unidos de una manera más rápida, más eficaz y, sobre todo, más barata. ¿Por qué suben los tipos de interés los bancos centrales? Hemos estado muchos años con los tipos de interés prácticamente a cero, el llamado dinero gratis, ¿no? Los bancos se nutren de dinero. Los bancos centrales, de alguna manera, son los que suministran el dinero a los bancos para que los bancos, a su vez, nos lo presten a nosotros. Los bancos viven el negocio de la banca consiste en dar crédito. Si su banco central a ellos les encarece el crédito, ellos, una vez cuando nos lo van a prestar a nosotros, también nos van a pedir unos intereses más altos. ¿Por qué suben las economías? A ver. Paréntesis. Oye, no. El dinero del banco es el mío. Yo lo he puesto allí. Bueno, eso era antes. Ahora no. Y desde hace bastante tiempo no. Claro. Vamos a ver. Lo de los tipos de interés es muy importante en el sentido de que encarecen el crédito, es decir, perjudican a quien va a pedir un crédito, pero benefician a quien presta al banco, es decir, los llamados depósitos, ¿no? El banco te puede prestar a ti dinero o tú se lo puedes prestar a ellos, son los llamados depósitos. Y el banco, a cambio de que tú les prestes a ellos dinero, ellos te ofrecen una rentabilidad. Cuando suben los tipos de interés en una economía, el precio del dinero es más fuerte y, por lo tanto, tú como acreedor de los bancos estás en una mejor posición para exigirle también un retorno mayor a ese banco. Por lo tanto, cuando suben los tipos de interés es buena noticia para los ahorradores, mala noticia para la gente que piensa en endeudarse, ¿no? Porque los préstamos van a costar más dinero. ¿Por qué suben los tipos de interés las economías? En Estados Unidos, ¿qué está sucediendo? Hay una concatenación de buenos datos macroeconómicos. La clave de todo esto está en la confianza de la gente. Es decir, si tú a la gente le estás diciendo que a través de producción industrial, del consumo, que todo va bien, la gente se lo cree, la gente cree empleo, la gente tiene más confianza, la gente empieza a consumir. Pero la capacidad de la industria, en este caso Estados Unidos, tiene un límite. Es decir, si la gente, todo el mundo se lanza a consumir, yo quiero comprarme esto, quiero pedir un crédito, pero la capacidad, como digo, tiene un límite, lo que se crean son presiones inflacionistas. Sí. Aumenta la demanda porque existe la misma oferta. Y cuando aumenta la inflación, ese es el peligro. ¿Cómo se apaga un poco ese fuego? Ese recalentamiento, subiendo los tipos de interés, encareciendo el precio del dinero. Baja un poquito la inflación, la gente ya no consume tanto y esto es cuestión de un poco de ir manejando, ¿no? El barco, ¿no? Va por determinadas... de repente pues te aparece una tormenta y bueno, pues tienes que variar un poquito el rumbo. Entonces todo se le llama política monetaria. Eso es lo que aplican los bancos centrales. Y hablaremos también del caso Bankia, ¿eh? Vamos, esto no se puede quedar aquí. ¿Sabes por qué? ¿Sabes lo que me interesa hoy contar del caso Bankia? Porque aquí otras personas que se han ido de rositas ha sido la señora Elena Salgado. Yo le he pedido a una persona ahí de mi equipo... ¿Se acuerda usted? Era la ministra de Economía. La que magnífica piso del inicio. Zapatero fue el que dijo, venga, adelante, ¿no? Pero podemos culpar de muchas cosas a Zapatero, de muchísimas. Pero bueno, fue el que dijo adelante, pero bueno, de esto no tenía ni repejolera idea, ¿no? Se dejaba asesorar por los que le decían que esto era una buena decisión para el sector financiero español, para España en general, y fue Elena Salgado sí que tenía conocimientos económicos y financieros. Por lo tanto, íbamos a rebuscar un poco en su obra y milagros, porque esta señora también se ha ido de rositas. Bueno, pues esta señora, en cuanto ganó el Partido Popular, se fue a una filial de Endesa, en Chile. Qué curioso, de Endesa, ¿eh? Sí. La compañía que vinieron los DN, los italianos, para salvar de las garras del
del malo malísimo alemán que era E.ON, se acordará todo el mundo de la famosa OPA de Endesa, gas natural, la semillita de Gavarro y todas compañía estas del cosas. patriota Bueno, pues Rodolfo Martín Villa, entre otros. Exactamente. Esto eran los tiempos de Manuel Pizarro, un gran gestor además, por cierto. Y además sin segundas. La señora Salgado encontró a Camodo curiosamente en Endesa, es un clarísimo ejemplo de las famosas puertas rotatorias, ¿no? Abandono el cargo público y me voy al sector privado. Bueno, pues está en Endesa, pero es que ahora, yo porque lo he preguntado, le he dicho a una persona que intentase buscar un poco por dónde andaba esta señora ahora mismo, dice que está en el Consejo de Administración de Pescanova, o sea, que esta señora tiene tanto conocimientos del pool eléctrico como de la venta de pescado. De la mar y de los peces. Aquí sí, señor. No vale para un roto y para un descosido. Y esta señora, pues digo yo, hombre, por lo menos vamos a poner en el punto de mira, ¿no? Porque alguna responsabilidad tendrían también los responsables del gobierno cuando salió a banca. Es que esto no se puede quedar solo en el Banco de España, la Comisión del Mercado de Valores. Bueno, que por encima de ellos también había usted sabe que en España Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña, cobra 130.000 euros más al año que Vladimir Putin. Es que esto es así. Es que, ¿qué diría el otro? A las 3:30, Radio Intereconomía, Fernando La Tienda y equipo en cierre de mercados. Todo esto y muchísimo más. ¿Del Z, por cierto, vais a hablar? ¿De quién? El Z, que acaba de firmar la Eurocámara, el acuerdo con Canadá. Bueno, pues hablaremos algo de ello, sí. Ahora lo vamos a contar porque es noticia de esta misma mañana. Yo personalmente no creí que lo fueran a hacer ya. La Eurocámara acaba de aprobar el Tratado Z con Canadá con una amplia mayoría. Enseguida vamos a explicar de lo que se trata, que no es fácil. Buen programa. Gracias, amigo. Hasta luego. Vaya tarde. Además, como no para la actualidad, esto según están haciendo el cierre de mercados, se les va abriendo. Venga, Fernando, muchísimas gracias. Lo del Z, vamos a ver si conseguimos organizar un poco la información. Ayer mismo contábamos aquí el Z que se iba a firmar, que en España PP, PSOE y Ciudadanos coincidían en querer firmarlo, y que por el contrario había una resistencia de activistas, generalmente de ultraizquierda, pero porque parece que solo la izquierda dura está al tanto de estas cosas. En otros países también la derecha nacional está en contra, ¿verdad? Bueno, pues la resistencia al final no ha servido para nada, lo han firmado. Vamos a ir por partes. Primero, Raquel, vamos por favor al PC para colocar el vídeo donde cuenta la agencia EFE cómo se ha aprobado el Tratado de Libre Cambio con Canadá. El Pleno del Parlamento Europeo dio hoy luz verde al Tratado de Libre Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y Canadá. El respaldo por la Eurocámara al acuerdo comercial denominado Z fue aprobado con una amplia mayoría de 408 votos a favor, 254 en contra y 33 abstenciones. El Partido Popular Europeo, los conservadores y reformistas, así como los liberales, se pronunciaron a favor, mientras que los socialdemócratas se han dividido y los verdes y la izquierda unitaria, así como las fuerzas euroescépticas, optaron por votar mayoritariamente en contra. El Parlamento ha dado la sua approvazione. El objetivo de Z es eliminar barreras arancelarias con Canadá y facilitar el intercambio comercial y de inversiones de bienes y servicios. El acuerdo pretende crear también oportunidades para la agricultura, aunque se han introducido algunas protecciones para indicaciones geográficas sensibles europeas. El Z, que comenzó a negociarse en 2009, no podía aprobarse sin el visto bueno de la Eurocámara, aunque para su aprobación definitiva es necesario que sea ratificado por los parlamentos nacionales, una dificultad añadida en la que confían los grupos contrarios al acuerdo para dificultar su puesta en marcha definitiva. Bien, ¿y qué es el Z? Vamos a tratar de explicarlo de la forma más, ¿cómo decir?, objetiva posible, que no es fácil. Telesur Televisión hizo un informe. Telesur no es exactamente neutral, pero la ventaja que tiene este vídeo es que aporta suficientes datos objetivos para que usted se haga una idea, que es lo que pretendemos aquí. Vamos a verlo, Raquel, cuando tú me digas, vamos allá. Conocido como el TTIP canadiense por su similitud con el Tratado de Libre Comercio que Bruselas negocia con Washington. ¿En qué se asemejan? Nos preguntamos. Algunos datos, algunas luces a continuación. El CETA es un acuerdo económico y de comercio que la Unión Europea ha pactado con Canadá. De acuerdo a sus negociadores, su objetivo consiste en facilitar los intercambios económicos entre las potencias de lado y lado del Atlántico.
Este acuerdo, calificado por la Unión Europea como el más progresista de los 36 que hasta ahora ha firmado, elimina barreras al comercio entre ambas partes y fija normas que regirán los futuros intercambios. En sus 1.600 páginas y 13 capítulos, se regula el acceso a los mercados de bienes y servicios, tarifas aduaneras, participación de empresas extranjeras en los concursos públicos o el reconocimiento de los títulos profesionales, estándares de protección alimenticia, sanitaria y ambiental. De acuerdo con la Comisión Europea, el CETA permitirá aumentar las exportaciones a Canadá en 12.000 millones de euros al año y calcula que cada 1.000 millones de estas ventas sostienen 14.000 puestos de trabajo. De acuerdo con sus estimaciones, los exportadores europeos se ahorrarán 500 millones de euros al año por la eliminación de casi todas las tarifas aduaneras. Sin embargo, quienes se oponen a él aseguran que eso no es tan así. Destacan que el coste democrático es inaceptable. De acuerdo al Consejo de los Canadienses, la mayor organización de acción social en Canadá, este acuerdo, que beneficia a multinacionales en detrimento de los derechos laborales, provocará una caída del 0,5% del Producto Interno Bruto en la Unión Europea y del 1% del Producto Interno Bruto en Canadá. Pérdida de 230.000 empleos de aquí a 2023, la mayoría en Europa, y presionará más a la baja los salarios, así como favorecerá la privatización de los servicios. Pero más allá de los números, sus detractores lo condenan porque el CETA busca una restricción deliberada de la soberanía democrática y del margen de maniobra política de gobiernos y parlamentos. Y ahí precisamente, en este último punto, es donde está lo problemático del acuerdo, de este tipo de acuerdos, desde el punto de vista político. Es decir, priva a los gobiernos, priva a los estados de recursos para orientar al final el propio funcionamiento de su economía. Normalmente, desde el punto de vista liberal, como el dogma es cuanto menos intervenga el Estado, mejor, se considera que estos tratados son buenos. El problema es que, bajo esa filosofía, terminas entregando toda la decisión a instancias que ya no puedes controlar tú, ciudadano, con lo cual termina contraviniendo clamorosamente otro principio liberal irrenunciable, que es el del controlar al poder. Al fin y al cabo, al Estado lo puedes controlar, hay elecciones, puedes quitarlo del medio, a las multinacionales no las puedes controlar. Pues es exactamente ahí donde está el problema. Bueno, iremos contando. De momento se ha aprobado el CETA. Aquí lo que me resulta verdaderamente asombroso es que en España esto, que es decisivo para nuestra vida cotidiana a partir de ya, porque va a influir de inmediato en todo, es decir, en lo que cobramos, en lo que comemos, en lo que compramos, en lo que vendemos, pues nadie lo cuenta. Aquí estamos que si a Errejón le ha salido un sabañón en la oreja izquierda después de hablar con Monedero. En fin, que han encontrado ya a la asesina de Kim Jong-nam. Como esto tiene pinta de ser una película de John Woo, mire, Raquel, por favor, vamos ahí, él aquí. Esta es la mujer, esta es la principal sospechosa de haber asesinado, todavía no se sabe exactamente si con aerosol o con un bebedizo, al estilo antiguo, al hermanastro del amado líder de Corea del Norte. Él aquí, lo acaba de subir Dean Run, ahí lo tiene usted, a Twitter, clara imagen de la supuesta asesina de Jong-nam, tomada en CCTV. Él aquí, en el aeropuerto de Kuala Lumpur. Ya se sabe que, se dice ya, que esto es interesante, según las cámaras de seguridad, esta mujer se acercó a Kim Jong-nam en la sala de embarque y cubrió la cabeza de la víctima con un pañuelo que contenía un líquido no identificado. El líquido no identificado es seguramente lo que mató al hermanastro. Muchísimas gracias, Raquel, volvemos, que historias más tremendas. Bueno, esto ya verá usted cómo va a dar de sí muchísimo, muchísimo más que lo del CETA, por lo que estamos viendo, a pesar de que sus repercusiones son en fin, mucho menores, evidentemente. Lo que es tremendo, si tiene usted tiempo y ganas, métase, porque además Internet está lleno de todo eso. Lo que es tremendo es el historial de purgas internas dentro de la familia